yo soy un consultor político también. ¿Qué hace un consultor político? ¿En qué se diferencia el compadre que con 2 tragos habla de política? ¿O en qué se diferencia un aficionado? Que es una persona, al menos en mi caso, que me dedico única y exclusivamente a esta actividad. Todo lo que ustedes ven atrás mío, la casa donde estoy viviendo, los carros donde me movilizo, las propiedades que tengo, el pago de la luz, el teléfono, el agua, etcétera, etcétera, es producto de esta actividad. No, no es un tema que lo hago a medio tiempo. Sí, también he ejercido la docencia, probablemente en 100 universidades en el mundo hispano, pero más a manera de módulos, de educación continua, posgrados, etcétera, etcétera. Entonces, con ese preámbulo de qué soy, a qué me dedico, les comento lo que vamos a conversar esta noche. Bueno, casi siempre hablar del país donde uno vive es más complicado, ¿no? Porque siempre lo que uno trata de explicarle a la gente que te escucha en este tipo de situaciones es que hay muchos mundos, hay microcosmos, ¿no es cierto?, que siempre están muy lejos de nuestros entornos, de nuestras familias, de lo que pensamos, de lo que sentimos, de lo que rechazamos, de lo que queremos, de lo que aspiramos. Y en ocasiones ese tipo de lecturas, a veces, por si acaso esta no va a ser una conversación de que por quién va a votar la gente o por quién hay que votar. Vamos a hablar de las posibilidades o opciones que se podrían presentar. Entonces hay muchos, digamos, universos, muchos Ecuadores, muchos Guayaquil. Yo, por ejemplo, y esto una vez lo conversábamos en un almuerzo con Jaime Franco, yo conozco gente que me lo dice en serio, que quisiera que el inglés sea segunda lengua, primera lengua del Ecuador, que seamos un estado asociado como Puerto Rico. O sea, hay gente que me lo dice y en serio. Y también conozco gente que admira el régimen cubano y cree que esto debería ser como Cuba. Y también conozco gente que quisiera que esto sea como Venezuela. Y conozco gente también que quisiera que esto fuera como Noruega. O sea, hay muchísima gente. Y el rol nuestro, más allá de decirle, oye, estás loco, no debemos ser como Puerto Rico, o como Cuba, o como Suecia, es simplemente escuchar. Es escuchar, y eso para nosotros es información, ¿no es cierto? Entonces, en muchas ocasiones, ¿qué es lo que hace diferente? Es el tener herramientas para poder interpretar. En este caso, hay gente que le dice la opinión pública, otros decimos la demanda social, los rumores, etcétera, etcétera, para saber lo que la sociedad finalmente está conversando, lo que le está angustiando. Y dentro de esos microcosmos hay una infinidad de sectores de la sociedad, de generadores de opinión. Casi siempre les comento ahora mucho más con las redes sociales, lo que presenta la opinión pública está totalmente desapegado con lo que hay en la calle. O sea, si ustedes cuando hacen ese ejercicio, les voy a poner un ejemplo, antes ya de entrar a la presentación de lleno, por ponerles un ejemplo, existen una serie de herramientas que nos permiten a nosotros poder interpretar a la opinión pública, ¿no es cierto? En eso yo soy ultra ortodoxo, ¿sí? Es decir, cada semana yo recibo infinidad de correos, de pedidos de gente que legítimamente me oferta servicios, neuromarketing, neuroestudios, neurolingüística, estudios digitales. Entonces, hay una serie de estudios en materia de la opinión pública y que al menos yo tengo un criterio que heredé de mi padre. El otro día escuchando al doctor Sarracín sentí bastante nostalgia porque mi padre era médico también de su generación. Y él siempre me decía, mira, siempre en la medicina tiene éxito lo que se está usando años, lo que está probado. Entonces, en nuestro país, al menos yo como profesional, y estoy seguro que muchos consultores políticos profesionales lo hacen, utilizamos herramientas cualitativas o cuantitativas. Sí, hay una serie de nuevos estudios cerebrales, hormonales, etcétera, etcétera, mapas mentales que yo respeto, pero al menos en campaña no consumo. Probablemente en gobierno sí, porque uno en gobierno generalmente tiene 4 años y puede ajustar la tuerca. En una campaña los tiempos son tan cortos. Si hay algo que yo puedo dar fe que sí hacemos bien en nuestro país, o que hacen bien, porque claro, no soy encuestador, mi labor en una campaña es la de estratega electoral. No hago encuestas porque no puedo yo dar recomendaciones a un candidato, a un cliente, y yo mismo medir los resultados de esas recomendaciones, ¿no? A veces muchos encuestadores, cuando hacen ese doble rol, están más preocupados de que gane la encuesta y de que no gane el candidato, o sea, que gane su producto. Entonces, hay dos tipos de estudios de los cuales yo hago uso siempre, que son los estudios cualitativos y los cuantitativos, que creo que en Ecuador hay gente muy capaz, muy profesional que los hace, y en nuestro país ya creo que probablemente se lleva más de 50 o 60 años realizándose este tipo de estudios, ¿no? Los cualitativos, de pronto volvemos a la universidad, acuérdense que quali viene de concepto, quali, y los cuantitativos, que son cantidad, digamos, una encuesta o un estudio cuantitativo. Entonces, en función de ese tipo de investigación, es mediante la cual nosotros investigamos sectores, casi siempre el sector medio, o digamos el sector bajo. Un abrazo a Manaví, Michelle.
el sector, digamos, los segmentos de la clase popular son los que más, al menos a mí me interesan, ¿no? Si mañana usted quiere ser presidente del tenis club, bueno, puedo usar Twitter, me sirve muy bien esa herramienta. Pero si mañana usted quiere ser concejal del Distrito 1 de Guayaquil, yo necesito otro tipo de herramientas que esa información me dan los segmentos populares, que son básicamente, como van las cosas en nuestro país, creo que van a aumentar en mayoría, ¿no es cierto? Y ese tipo de estudios son los cuales y los cuantitativos que son generalmente los que utilizamos, que toman su tiempo y que son los que nos dan información muy valiosa. Yo voy a compartir pantalla ya para arrancar digamos, la presentación. No sé si la pueden observar bien. No sé, Jaime, si... Sí, si sí, ya se okay. ve. Sí se ve la presentación. Ok. Perfecto, Bueno, sí se ve. Esta presentación, les comentaba hace un momento el tema de Twitter, ¿no? Las redes sociales tienen un poder sorprendente y al menos para mí lo tienen, pero sobre el candidato porque está aquí. Digamos, el Twitter está en el teléfono del candidato. Entonces, el teléfono del candidato está en sus manos y en ocasiones el candidato se angustia, el candidato está pendiente de lo que ponen, pero realmente cuando hemos hecho mediciones, al menos hasta febrero, que son las que yo tomo de referencia, ahorita hay una serie de estudios digitales que para mí son algo así como pruebas chinas de COVID, ¿no es cierto? Entonces, en la gran mayoría de estudios, les voy a poner un ejemplo, octubre, por ejemplo, el 80% de la gente en la calle te decía que estaba en contra del alza de la gasolina, por ponerles un ejemplo. En cambio, en Twitter, el 80% estaba a favor. O sea, para que vean un poco las diferencias o la distorsión que puede haber entre lo que dice la calle y lo que te dice, al menos Twitter, donde están la mayoría de opinión. Por ejemplo, en las redes sociales, en muchas ocasiones me he topado con gente que reivindica Maguad, y es legítimo. Yo solo les cuento lo que me encuentro, ¿no? No estoy emitiendo juicio de valor. Y prácticamente, si hacemos el símil, en la calle, los padres de la patria, los más respetados son Eloy Alfaro y García Moreno, y en Twitter son Maguad y Moreno. O sea, para que se den cuenta un poco, bueno, ahora ha cambiado un poco en ese sentido, ¿no? Pero hay una distorsión muy grande entre lo que sucede en la calle y lo que sucede en la red social. Nuestro país sufre dos tsunamis, creo yo, ¿no es cierto? Y hago esa comparación porque creo que fue más que un terremoto. Los terremotos estamos habituados desde que antes que el Ecuador exista, ¿no es cierto? Y hemos vivido una serie, el último fue el de Manta, antes del de Manta hubo el de Guayaquil, antes hubo el de Ambato, y había una serie, muchas ciudades de la sierra tuvieron que ser refundadas por terremotos. Tuvimos dos tsunamis que creo que son fundamentales para poder entender un poco el momento político. El primero, sin duda, octubre. Pero esto no empieza en octubre. Empieza, no sé si ven la diapositiva, lo ven a Lenín Moreno, posesionando al señor Richard Martínez. ¿Sí ven la diapositiva, Jaime, no? ¿Sí? Ok. Aquí arranca octubre, digamos, porque a partir de la designación del señor Martínez, incluso ahí está aplaudiendo la ex vicepresidenta Alejandra Vicuña, a partir de la designación de Richard Martínez se da un giro, digamos, que lo que muchos analistas de izquierda llaman hacia el neoliberalismo, ¿no? Está claro, no es una conferencia de economía, yo no manejo, yo le temo más al ridículo que a la muerte y no hablo de temas que no conozco y no soy economista, pero a partir de que Martínez se posesiona, digamos, se hace este giro hacia el seguimiento de recetas del Fondo Monetario Internacional, ¿no es cierto? Es prácticamente quien, a partir de ese momento, delinea las recomendaciones en la conducción de la economía. Y una de esas recomendaciones, y no vamos a entrar en la discusión de que si eran necesarios o no eran necesarios, digamos, la disminución de los subsidios, que al menos yo estaba de acuerdo en el fondo, nunca estuve de acuerdo hasta ahora en la forma, creo que fue un error, pero bueno, eso no viene al caso. A partir de que el gobierno da este giro, digamos, ideológico en el campo de la economía y sigue las recetas del Fondo Monetario Internacional, uno de los temas tope, digamos, o de los más delicados, o de las papas más calientes, de hecho, Pancho Suez nos explicó varias veces muy bien, nos explicaba con mucha docencia cuál era la razón o cuál es el mecanismo que se utiliza para este tipo de subsidios, pero en este caso era un tema que estaba pendiente y que finalmente creo yo que el gobierno no midió la reacción que tendrían en este caso uno de los actores más importantes, ¿no es cierto? Esto que genera una convulsión social que revive unos actores que, si bien es cierto, ya los teníamos digamos, en el radar, estaban muy debilitados junto con la gran mayoría de movimientos sociales, que eran los indígenas, ¿no es cierto? Uno de los legados, porque yo me encuentro, conozco gente que literalmente es devota de Rafael Correa, devota, y no gente de Facebook, de Twitter, de los borregos corruptos, conozco gente común, gente que es devota, que lo carga en la billetera, y conozco gente que lo detesta también. Estos personajes generan esta suerte de amor profundo o odio radical, es una cosa de locos, hay muy pocos puntos de equilibrio, muy poco gris, muy poco análisis.
Y uno de los errores, creo yo, que cometió el correísmo fue debilitar un poco la capacidad de generación o de conducción que tenían los movimientos sociales. Y esto, acuérdense ustedes, el cambio, y esto los abogados nos pueden explicar mejor, hubo un cambio en la legislación de las asociaciones y las agrupaciones civiles, ¿no? Si antes del correísmo usted abría una asociación en una semana, se hizo una norma para que te tome un año si es que te la abrían. Entonces, esa serie de medidas que tomó el correísmo para evitar la articulación de los sectores sociales que podían generar movilización en la calle, movimientos indígenas, de trabajadores, de alguna forma fue un poco irónica porque fue Moreno quien les devuelve, digamos, la sede, los reivindica y revoca y deroga y corrige el famoso decreto, si no me acuerdo, era el 12, no me acuerdo exactamente el número, para efectos de que las asociaciones civiles. Entonces, estos movimientos indígenas que llevaban, digamos, reprimidos en silencio o no tenían la misma fuerza, aparecen posterior a las protestas que iniciaron obviamente con el tema de la conducción, que creo que fue muy bien manejado por un ministro que casi ni suena, que es Gabriel Martínez, no Richard, por si acaso, Gabriel Martínez, el ministro de Obras Públicas, creo que es de lo mejor que tiene el gobierno, o de lo poco que tiene el bueno del gobierno, fue prácticamente quien evita, quien negocia con los camioneros y aparentemente el paro parado. Aparecen los sectores indígenas y ustedes ya saben la historia, no vamos a entrar en el debate de que si eran malandros o no eran malandros, si eran luchadores por la libertad o luchadores por la izquierda, no importa, pero fue una convulsión que en este caso, irónicamente, hay dos características de estos tsunamis. El tsunami 1, del que estamos hablando, octubre, que afectó más a Quito, y el tsunami 2, el que estamos padeciendo, es el que nos afecta en este momento con esta pandemia espantosa que padece nuestra ciudad, ¿no es cierto? Entonces, se da este tipo de situaciones y reaparecen. Donde el gobierno, creo yo, comete un error y realiza una negociación que, desde mi punto de vista, si yo hubiera sido el asesor del gobierno nacional, le hubiera dicho, vamos a ceder, pero no lo televises, cuidado, no lo televises. Bueno, y ustedes vieron, a partir de ese momento, y lo que voy a decir no es muy simpático, salieron dos presidenciables al ruedo, que ya, más allá de lo que yo les digo, vamos a revisar 4 o 5 encuestas diferentes, que casi dicen lo mismo. Entonces, cuando 4 o 5 encuestas diferentes, de diferentes firmas, y sé quiénes son los accionistas, y sé quiénes son sus clientes, me dicen cosas parecidas, algo está sucediendo. Entonces, el gobierno televisa la negociación y yo creo que ese es el punto de inflexión. Ese creo que si ya el gobierno iba a ceder, creo que fue un error. No era necesario, digamos, televisarlo. Obviamente para los que están en contra de lo que sucedió posteriormente, ¿no? Entonces llega esta negociación y finalmente, ustedes ya saben la historia, el gobierno termina cediendo, ¿no es cierto? Esto genera un desbalance absoluto en los estudios de opinión. Hasta el mes de septiembre, y aquí hay un investigador a quien le tengo mucho aprecio y respeto, que es Santiago Pérez, Santiago el Pichi Pérez, que lleva muchos años investigando, como todo encuestador, a veces es alabado, a veces es criticado, pues son gajes del oficio. De pronto él al final puede hacer alguna opinión o puede responder una pregunta en ese contexto, pero al menos hasta antes de las marchas de octubre, ningún tipo de movimiento indígena aparecía dentro, digamos, del tablero, o dentro, sí, había un movimiento social, pero era algo así como, digamos, misceláneo, ¿no es cierto? Bueno, posterior a estas protestas, uno pensaría, o al menos esta gente que le digo que algunos que quisieran ser como Puerto Rico, otros que quieren ser como Cuba, así como hay gente que unos me decían, no, Quito fue destruida, y nos encontramos con lo que decimos los investigadores, con hallazgos, así como cuando usted se va a hacer una ecografía, porque eso, y eso sí quiero ser muy puntual, y aquí hay mucha gente inteligente, mucha gente que obviamente no tiene que ser los temas, para nosotros los estrategas electorales, las encuestas no es para definir quién gana o quién pierde, no nos interesa la carrera de caballos. Para nosotros, los estudios de opinión son herramientas extraordinarias, son ecografías, son como radiografías. En mi caso, para mí, y hago este símil para que en el bien común la gente entienda, insisto, no tenemos por qué saber estos temas, para mí las encuestas son exámenes de sangre y los estudios cualitativos o de opinión son ecografías o resonancias magnéticas. Igualito, la radiografía te tiene una resolución de 100, la tomografía de 1000 y la resonancia de 1.000.000, depende cómo amplíes la muestra. Pero esos estudios, así como de repente el médico se encuentra con una mancha, te dice, aquí hay un hallazgo, hay que hacer biopsia, se me ocurre. Bueno, nosotros nos encontramos con la novedad a partir del mes de noviembre, donde repentinamente en todas las encuestas, y vamos a revisarlas, en todas, sin excepción, comienzan a aparecer los amigos indígenas en el podio. Digo el podio de primero o tercero. Y se da una particularidad, ¿no? Y aquí tengo que obviamente reservarme la fuente. Yo llamo a un amigo encuestador porque tengo excelente relación. La gran mayoría de encuestadores de este país a veces me llaman, me preguntan qué opinan, me comparten. A veces los contrato porque soy un consumidor de estos, son para mí insumos.
Y yo le pregunto a un colega, a un amigo, no un colega, a un amigo encuestador, oye hermano, ¿por qué solo empezaron a sacar Cuenca y Quito y Guayaquil? Y cuando me dice, te voy a mandar el estudio, revísalo y vas a entender por qué. Entonces empiezo a revisar y repentinamente todas las encuestadoras empezaron a sacar solo Quito y Guayaquil. Porque si sacaban la muestra nacional, y esto me lo dijo alguien off record, y con estudios que sí pude ver, porque obviamente cuando nosotros hacemos mandamos a hacer un estudio, el estudio es propiedad de los clientes. Yo no puedo coger y difundir estos estudios que voy a presentar. Algunos son públicos y otros tienen autorización de la persona que es propietaria. De repente los estudios de opinión, los encuestadores empezaron solo a sacar Guayaquil y Quito porque la muestra nacional era... Bueno, de hecho el mismo, ¿cómo se llama este señor de la posta? Bueno, no me acuerdo el nombre. Vivanco, de hecho, sacó uno de sus cápsulas donde decía que el correísmo y los indígenas tenían posibilidades de darse una vuelta. Sí, efectivamente, eso se mantuvo algún tiempo. Y eso generó que muchos investigadores empezaran solo a sacar Guayaquil y Quito porque sacando la muestra nacional era el apocalipsis para algunos, ¿no? Mucha gente que estaba muy feliz. Entonces, ¿qué nos deja octubre? Este es el último corte de febrero y hay un corte más adelante de marzo, que son justo antes de la pandemia. Y reitero la aclaración, siempre los análisis que nosotros hacemos como profesionales es con estudios de opinión. Yo no lo hago nada por olfato. Pero más adelante, a partir ya del tsunami pandemia, me toca hacerlo por olfato porque solo tengo encuestas digitales que, reitero, para mí son pruebas de COVID. Esto que ven en la pantalla es el último estudio de febrero de Click. A mí me parece gente seria, hay gente que no los quiere, hay gente que sí los quiere, pero yo cuando trato de seria una firma es porque la he utilizado, la he consumido, y recuerden que tuvimos recién elecciones seccionales y pude consumir varios estudios de varias marcas. En este estudio de Click Report de febrero 24 del 2020, está digamos fresquito, claro, esto es Guayaquil y Quito, ojo, y ciudad, no hay toma rural, así que es una muestra muy pequeña, pero obviamente, si bien es cierto, Guayaquil y Quito no representan el 100% digamos, del universo electoral, sí representan probablemente un 90% de la generación de los insumos de opinión pública nacional, que no necesariamente se transmiten al electoral, ojo con eso. Entonces, en estos estudios de opinión, si ustedes se fijan, miren, siempre que vean una encuesta, fíjense en la ficha técnica, ¿no? Aquí no hay verdades absolutas, hay 200 metodologías, pero obviamente hay encuestas y encuestas. Entonces, siempre en una encuesta hay lo que se llama el margen de error. Eso le pueden preguntar ya a un experto, creo que hay en la cofradía, hay un experto en estadística, seguramente nos darán en un momento una conferencia sobre el tema. Hay lo que se llama el margen de error, ¿no es cierto? Que puede ser, depende de la cantidad de la muestra, más 5, menos 5, más 3, más 1, etcétera, ¿no? Entonces, generalmente el margen de error obviamente sumas para arriba o sumas para abajo. Este estudio tiene creo que un 4% de margen de error. Entonces, si ustedes se fijan, Jaime Vargas, que no es el mejor cuadro, y esto lo digo porque lo he medido, porque hay una trilogía que ya la vamos a analizar, Jaime Vargas, como de candidato, digamos, de la CONAIE, es el que menos puntúa. Digamos que ahí entre Pérez e Isa son los que mejor les va cuando se los mide. Pero en este estudio donde se mide a Vargas, la distancia en ese momento entre Lasso y Vargas está dentro del margen de error. Y si hilamos más fino, fíjense que aquí hay un hecho que yo considero peligroso para los que no desean el retorno del correísmo. A partir de febrero ya se da un fenómeno, otro fenómeno que es importante que tomen en cuenta, ya la gente empieza a concebir al candidato de Correa. Ojo con eso. Una cosa es Correa en la papeleta y otra cosa ya es el candidato de Correa. Esta encuesta de Click Report es la primera encuesta de Click Report donde ellos ya, no puedo ver los chats, por si acaso, entonces esta encuesta de Click Report es la primer estudio que ellos presentan, vamos a ver otros de otras firmas, donde ya el electorado concibe al candidato de Correa. Porque en otras, en la misma firma, para el mes de, por decirle, septiembre, agosto, era Rafael Correa, se me ocurre, 20% candidato Correa 5. Ya a partir de febrero, como que el electorado, la gente investigada, ya tomaba conciencia de que era posible que Correa no. Ya uno lo sabemos, yo no sé si finalmente ya no están negociando hospitales en la asamblea, sino la participación de algún candidato. Pero bueno, y obviamente aquí están, digamos, los actores hasta el mes de febrero, ¿no? Esto de aquí, esto es un estudio que realizó Clima Social, que la considero una firma muy seria. Fíjense ustedes, esto fue en Quito en noviembre. Claro, una vez más, la gente que, amiga mía del grupo de WhatsApp, me dice, imposible, en Quito odian a los indígenas. Bueno, según el último estudio digamos, de Clima Social, ISA, que creo que es el mejor cuadro que tienen ellos, no he dicho el mejor candidato para el país, he dicho el mejor cuadro que tienen ellos. Ojo, es como decir no sé, de Chevrolet, del mejor carro se me ocurre, es el Aveo. Bueno,
Leonidas Issa, según este estudio de clima social, en noviembre del año pasado, post tsunami, digamos octubre, Issa en Quito tenía 34.1% de intención de voto. En Quito. El candidato de Correa, ¿sí? Revolución Ciudadana Correa, 15%, Lazo 6%, Nebot 3%, bueno, no es novedad que Nebot no tenga mucho por Quito, y Sonny Holzer, que antes de, vamos a hablar ya en el Tsunami 2, un poco cómo he leído Sonny Holzer, cómo lo veo, y se da este fenómeno, ¿no? Entonces, acá tenemos otro estudio, este tengo que hacer la aclaración. Esta firma se llama CIES, es de gente para mí muy seria, yo, créanme que la última fuente que tengo para la credibilidad de las personas es Twitter. Así que cuando alguien me dice ladrón en Twitter, para mí es honesto, porque yo voy directo a la fuente. Veo que no tiene el récord policial limpio, no tiene causa, para mí es una persona honesta, ¿no? Entonces, en esta firma, CIES, si ustedes se ponen a ver, esta es una simulación presidencial. Nebot está segundo con 13, esto es nacional, 13.8%. Vargas está segundo, empate con Nebot. Miren las cifras de Vargas y miren las cifras de Issa. ¿Sí? Entonces tienen a Issa con 12.4, a Vargas, o sea, los tienen, de pronto si los pones juntos en un solo candidato a la CONAIE, podría suceder que esto se amplíe, ¿no? Esto fue en el mes de, si no me equivoco, perdón, porque soy medio poco hábil para verlo. Entonces, esto se presenta, esto es una simulación presidencial, ¿no es cierto? Ahí ustedes ven a Andrés Páez con el 0.0, Otto con el 3, que son las cifras que siempre manejó antes de la pandemia, Lazo que en octubre no fue muy, digamos, visto, y esta es una simulación, digamos, electoral que realizó en marzo Clima Social, si no me equivoco. Este estudio tiene una particularidad. Esta es la última encuesta que yo recibí de territorio. Ojo, encuesta que tú tienes una base de datos, o sea, a mí es muy difícil que un encuestador me engañe, ¿no es cierto? Por eso contrato los mejores, porque primero tienen que darte una base de datos, tienen que entregarte los cuestionarios resueltos, etcétera, etcétera, etcétera. Y esta es una simulación que se realizó en el mes de marzo, fue el último estudio, y si ustedes se fijan, la distancia entre Issa y Nebot y Correa está dentro del margen de error. Los tres están en el podio. Fíjense ustedes, Issa tiene 14 y Vargas tiene 12 y Lazo, bueno, estos son lo que se llama simulaciones electorales, ¿no? Esto fue en el mes de marzo por este estudio de clima social, ¿correcto? Este es otro estudio de una firma que no tiene nada que ver con ni los clientes ni quienes las dirigen, están totalmente en otro universo, creo que es gente muy seria también, y miren en la simulación 3 la intención de voto que tenía Issa. Ojo, esto fue tsunami, Issa 21%, ¿sí? Nebot 17%, Lazo 8%, Sonejol ya empieza, yo sí eso me fijé y no había que ser un genio porque ya Lazo empezaba a atacarlo o sea, los ataques de Lazo a Otto no son gratuitos, obviamente compiten en un mismo electorado, yo pensaría en una misma red social, compiten en Twitter, pero en todo caso, si ustedes ven la intención de voto en esta firma, entonces reitero, si me lo dice una firma, ya, ok, pero si me dicen 2, 3, 4, o sea, si se dan cuenta, el orden de los factores solo varía del primero al tercero y la distancia no es muy grande. En este estudio del mes si no me equivoco, esto fue noviembre, diciembre, ya Issa estaba primero en la simulación 3 a nivel nacional, con un 21%, con un gran hueco, fíjense ustedes, Guayas, 4%. Entonces alguien me decía, ¿tú crees que pueda crecer en Guayas? Bueno, pues si Issa pone de binomio un Jimmy Jairala, váyanse a la casa, no hay nada más que hacer. Pero bueno, digamos, esto es un juego de variables, ¿no? Y esta obviamente es una fotografía de diciembre del año 2019. ¿No? Entonces tenemos a Issa primero, en Pichincha 22%, Nebot con el 17%, con 6% en Pichincha, que son las cifras que siempre han manejado, Lazo algo, digamos, estandarizado, Otto ya en este momento ya lo estaba alcanzando. Y esta es otra de las simulaciones, ya con Correa en la batalla, Correa primero, Correa obviamente candidato, en este estudio no hacen la simulación con el candidato de Correa y lo tienen a Issa en segundo lugar. ¿Ok? Bueno, ¿qué me lleva a concluir octubre? Bueno, básicamente pensaría que el gran error del gobierno fue la manera en que quiso levantar los subsidios a los combustibles, que probablemente era necesario hacerlo, pero creo que la forma fue, de pronto vino un gringo con un PowerPoint y no le explicaron que esto era Ecuador y indígena y que había que hacerlo con despacio, como decimos los montuyos. Pero el resultado del tsunami fue la aparición o la erupción de estos actores, en este caso los indígenas, que si yo hilo un poco más fino, terminan también ocupando un espacio que en teoría era del correísmo, que era el tema de la izquierda. Entran un poco en teoría, si yo me dejo llevar por
digamos, un poco por el instinto de, ok, entonces los indígenas compiten espacio con la izquierda, en la izquierda con el correísmo, pareciera, pero hay aquí un gran problema, y aquí ustedes de pronto lo van a entender. ¿Sí? El gran problema o el gran costo es que alguien tiene que pagar la factura de Moreno. ¿Sí? No les voy a decir quién. Podría pagar la Nebot, se me ocurre, podría pagar la Otto, podría pagar el Lazo, no lo sé, porque todos sin excepción han cogobernado con Moreno. De hecho, ahorita están en la Asamblea, creo que cogobernando con sus antiguos aliados. Entonces, alguien tiene que pagar la factura del morenismo. Post-octubre, Moreno llega a niveles de rechazo nunca antes visto, probablemente en la época de Maguad, del 92%, es decir, de cada 100 personas, 92 no estaban, digamos, no le creían que su gestión era mala, y básicamente, ¿por qué es este crecimiento, digamos, de estas fuerzas de izquierda? Básicamente, desde mi lectura, es por el hecho de que Moreno termina siendo un input o termina siendo una factura que alguien va a tener que pagar. Yo no soy adivino para decirles quién va a pagar la factura de Moreno, pero les voy a comentar un poco las causas, ¿no? Bueno, eso con respecto a la primera parte de esta presentación, que es octubre. ¿Qué nos dejó octubre? Bueno, creo que octubre nos dejó a los indígenas en el tablero, ¿no? Bueno, los palestinos le dicen la catástrofe, la llegada de los israelitas digamos, a Palestina, al Medio Oriente, y yo creo que a partir de ahora en nuestra historia, este hecho puntual del coronavirus va a ser nuestra catástrofe. Quizás dentro de las desgracias más grandes que ha sufrido Guayaquil, los incendios, los piratas, la matanza de los trabajadores en el 22, de los estudiantes en el 59, yo creo que este hecho en el 2020 va a ser bastante recordado y creo que va a tener consecuencias en lo electoral también, ¿no? No vamos a entrar en detalles de quién tiene o no tiene la culpa, pero sí vamos a ver un poco los efectos que tiene esto en el ámbito electoral, ¿no es cierto? Los invito a que lean el código de ética de la BBC, las reglas que sigue un periodista de BBC y se van a reír, lean, ¿no? Yo se los recomiendo, ¿no? Entonces, esta es una portada de la BBC y hay una serie de portadas. De hecho, si ustedes ven, estoy hasta de negro, porque realmente hay mucha gente de Latinoamérica que está conectada de fuera de Guayaquil. Créanme que lo que hayan visto en la tele es dibujo animado. Lo que vivimos en nuestra ciudad fue una cosa, ¿no? Y finalmente aquí viene un gran problema que retoma el debate, ¿no es cierto? El tema de la autonomía, el tema del federalismo, que creo que es una bandera interesante que va a entrar en la discusión. No sé si pase a la calle y se quede en un círculo de intelectuales, digamos, o de generadores de opinión, pero definitivamente va a haber discusiones en ese sentido, ¿no? Y obviamente la ciudad tiene dos aristas. La primera, el poder local, que para mí tuvo una gran baja, y no con esto quiero hacer comparaciones, no el día de la crisis, el día que Nebot dejó la alcaldía, sin duda, digamos, la ciudad perdía, con todo lo que le podemos cuestionar a Nebot o lo que le podemos alabar, sin duda perdía un liderazgo. No voy a cuestionar su administración o alabarla, eso hacen los guayaquileños, pero puedo analizar su liderazgo. Y sin duda, la ausencia de Nebot fue excesivamente notable, digamos, en esta emergencia, ¿no? Donde finalmente la alcaldesa, yo creo que empezó mal, creo que va bien, porque lo que está haciendo con el hospital municipal me parece extraordinario, pero cometió errores como el tema, por ejemplo, del aeropuerto. Pero ¿cuál fue el error? Más que el hecho de haber, digamos, al menos política y comunicacionalmente, más que el hecho de haber cerrado el aeropuerto, fue el hecho de haber salido de la escena. Eso fue el hecho de haberse enfermado de COVID, bueno, digamos que le dio, haber salido de la escena en el momento más fuerte, fue el asunto más complicado para ella, y obviamente, si le va mal a ella, le va mal a la ciudad, ¿no es cierto? Y hay una serie de errores que la verdad hasta ahora no entiendo. Quiero pensar que simplemente ella en la noche cogía su teléfono y no escuchaba a sus asesores, porque de otra forma yo los cambiaría a todos. Una serie ya de errores infantiles, inexplicables que empezó a cometer la alcaldesa en su comunicación, o en su comunicación. Seguramente la gestión lo está haciendo bien, no lo sé, pero yo hablo al menos en estos temas, ¿no? Y esto, directa o indirectamente, afecta. Fíjense un poco, este es un estudio digital que recibí hace poco, por eso les aclaro, y estas firmas son serias porque te aclaran que es un estudio digital, ¿no es cierto? Yo, mientras me digan que es digital, no tengo problema por utilizarlo. Aquí ustedes pueden ver un estudio que salió recién del CIES. Bueno, aparentemente la alcaldesa ha mejorado un poco, pero hubo un primer estudio de ese datos donde decía que Cintia tenía un apoyo solo del 32%, y tenemos acá otro donde hay una cifra similar, ¿no es cierto? Otro de los golpes que sufre Guayaquil, y ese es, pero irreparable probablemente en el corto plazo, es la marca Guayaquil. El daño que ha sufrido la ciudad, al menos en lo que se llama marca ciudad, marca, bueno, yo creo que Holman Monetón puede explicar mejor ese tema que yo, pero yo
si bien es cierto, en estos temas de comunicación política estudiamos mucho la marca ciudad, fui discípulo de Tony Puig, que es la autoridad mundial en marca ciudad, y amigo personal, y trabajé y soy amigo personal de Jorge del Oro, también autoridad argentina, digamos, en marca ciudad. No me dedico a marca ciudad, pero conozco el tema, y el daño a la marca Guayaquil, yo creo que nos va a tomar al menos 5, y si no se hacen las cosas en 10 años recuperar. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho Gloria Gallardo y ese departamento en la ciudad les va a tomar bastante tiempo recuperar. El daño a la marca Guayaquil es terrible. Y pongo este meme porque son memes que no circulaban en nuestro país, sino que circulaban afuera, digamos, de la imagen que ha tenido la ciudad después de este golpe, ¿no? Ahora, ¿esto podría afectar el proyecto de Nebot? A ver, yo tengo dos tesis y más adelante las voy un poco a ampliar. Y por ahora voy a, digamos, avanzar un poco, pero sí creo que de alguna forma estas dos situaciones, estos dos tsunamis, tanto el de octubre como el de que estamos viendo en este momento, afectan de alguna forma el proyecto nacional de Jaime Nebot, ¿no es cierto? Porque la ciudad, de alguna forma, ustedes saben que las situaciones generan debilidad, pues, ¿no es cierto? Entonces la gente cuando te ve débil te desafía, ¿no? Imagínense que las primeras rebeliones indígenas empezaron cuando los indígenas descubrieron que no eran mortales. Cuando el primer español se cayó de un caballo y se ahogó, los indios se dieron cuenta que no eran inmortales y empezaron a rebelarse, ¿no? Entonces yo creo que digamos, el aparato social cristiano está muy golpeado, van a tener que trabajar duro en ese contexto y van a tener que trabajar mucho en la representatividad, ¿no es cierto? Las bombón, las pelucas y postizos, los Bushmer, con todo el respeto que se merecen, digamos, no son lo que debería, digamos, en la representatividad de tener un concejal, pues, ¿no? Claro, es legítimo, fueron electos, pero yo creo que eso se va a cuestionar mucho en lo que viene, ¿no es cierto? Con el respeto que se merecen esas personas y con el derecho que tienen a lanzarse, ¿no? ¿Qué sucede en el Ecuador? Bueno, en esta imagen pueden ustedes observar los que creo que yo son los actores más importantes, ¿no? El presidente Moreno, Correa, Jaime Nebot, Lasso, Cintia Viteri, Otto, Yunda, Ruptura y la CONAIE, ¿no? Vamos a empezar un poco con cómo está el Ecuador. Miren, como profesional, lo que menos me importa a mí, o lo que menos me ha importado siempre cuando yo entro a trabajar, es la intención de voto. Para que tengan una idea, ¿no? Es como, retomo el ejemplo del examen de sangre. El examen de sangre tiene 50 ítems, ¿no es cierto? Uno es el colesterol. Yo no le puedo decir a alguien, usted se va a morir ahorita porque tiene colesterol alto. Si está el colesterol, si están las amilasas, si están las enzimas hepáticas, si están las plaquetas, si hay una serie de factores, ítems que están elevados, ahí sí hay un tema más global. Pero la intención de voto, al menos para mí, cuando un proyecto electoral inicia, lo que menos me importa es la intención de voto. Entonces, dentro de esos parámetros también se estudia lo que se llama el nivel de conocimiento. Hay un concepto de la comunicación que es el credo, que se dice lo que no se comunica no existe y nadie ama lo que no conoce. Entonces, para mí, por ejemplo, más que la intención de voto, me interesa el nivel de conocimiento. Entonces, acá tienen una diapositiva de la firma Click Report de cómo los ecuatorianos evaluamos las instituciones. Igual, otra vez el beneficio inventario, esto Guayaquil, ¿no? Fíjense, confían en las redes sociales, sí el 76%, en las Fuerzas Armadas sí el 70%, en las universidades privadas el 61%. Claro, Guayaquil y Quito, la universidad privada siempre ha sido una alternativa para el que no entra a la universidad pública, para el que consigue una beca, para el que consigue, realmente hay que reivindicar a la universidad privada ecuatoriana, que es la que creo que va a ser más golpeada que, por los recortes que la misma universidad pública, ¿no? La confianza en la Policía Nacional ha bajado 52%. Fíjense que la confianza en las universidades públicas es más baja que en las universidades privadas. 50% la gente cree en los empresarios, ojo con eso también. Ahora, así como en el colesterol, lo óptimo es de 140 a 200, por ponerles un ejemplo, siempre en temas de opinión pública, lo óptimo es sobre 50. Mientras tú tengas 51, 50 no hay drama. Cuando ya bajas, tienes 49 para abajo, ya empieza a tener problemas porque generalmente no hay retorno, ¿no? Entonces, ahí el tema de los empresarios está, digamos, creo que ha mejorado, porque en la época de correr era 25, 30. Cooperativas de crédito, un poco ese ya es otro tema, la gente cree el 46%, partidos de derecha el 46%, en los bancos el 44%, sindicatos el 42%, medios públicos 46%, Defensoría del Pueblo, encuestadoras 41%. Ahí había que preguntarle bien a los encuestadores, ¿no? Los medios de comunicación privada, solo el 40% de la gente, y miren, esto es preocupante porque las ciudades que más consumen medios son las capitales, ¿no? Las ciudades citadinas. Fiscalía de la Nación 36%, Seguro Social 34%, un poco bueno.
y esta presentación, no tengo problema en compartirla si me la piden después, ¿cierto? Iglesia Evangélica 40%, el Consejo de la Judicatura 33%. Ahora, ustedes me van a decir, ¿la Iglesia Evangélica tiene tan bajo? Sí, pero tiene baja credibilidad, pero alta dentro de su esfera. Es decir, si hace 20 años el 96% éramos católicos, hoy día somos el 89%. Hay un 12% probablemente y con vistas al crecimiento de cristianos evangélicos, y esa cifra es producto de lo que ellos están ahí, ¿no? Son una fuerza electoral, sobre todo, por ejemplo, en la sierra, los indígenas evangélicos. 27% Consejo Nacional Electoral, partidos de izquierda 27, jueces 16, o sea, fíjense, este es uno de los cánceres grandes de nuestro país. Hay una baja credibilidad en las instituciones, y eso es terrible, ¿no? Confía en la información, esta es otra encuestadora, fíjense que cada diapositiva es de una firma diferente. ¿Confía usted en los medios de comunicación? Fíjense ustedes, en Guayaquil el 62% no confía en los medios de comunicación, ojo con eso. Y en Quito el 39%. O sea, los medios tienen un gran problema, yo creo que no reconocerlo, no analizarlo, creo que ese es otro gran problema que tienen los medios. Muchos periodistas hoy están más preocupados en ser influencers que periodistas, ¿eh? Ojo con eso, y eso se refleja en los estudios. Bueno, este es un hecho ineludiblemente que genera un punto de inflexión, que es la condena de Correa. Los 8 años, indistintamente, que si son justos o injustos, si debieron ser 100, cadena perpetua, fusilamiento, ser declarado inocente, etcétera. No voy a entrar en esa discusión porque es de ámbito jurídico, pero tiene un matiz indudablemente electoral, ¿no? Uno de los tapices, de los matices que se van a presentar en esta contienda va a ser el hecho del juicio de Correa, ¿no es cierto? Que yo creo que esto va de alguna forma, yo al final respondo todas las preguntas a todos los amigos, ya mismo termino. El juicio de Correa creo que va a tener de alguna forma influencia en el asunto, ¿no es cierto? Es un juicio, desde mi punto de vista, que se va a ejecutar de acuerdo al resultado electoral. Creo que si gana el correísmo en primera vuelta, no va a haber sentencia. Si ganan apretadamente, tendrán que ser constituyentes. Y si pierden, que es otra opción, ahí sí se ejecuta. Esto obviamente fue un hecho que los afecta, que afecta al correísmo de alguna forma, pero creo que Correa tiene otro problema más grave. Y aquí en la diapositiva ustedes ven a 1, 2, 3, 4, 5 personas, más allá de que sean de su agrado o su desagrado. Fíjense que el otro día conversando con alguna gente, con algunos medios de comunicación, que ya recién esta es la primera, digamos, actividad pública sobre el tema, si ustedes se percatan, el gran problema del correísmo no es ganar por ganar. O sea, ellos pueden juntarse con cualquier fuerza y podrían ser más fuertes, pero corren el riesgo de que se les presente otro morenazo, digamos, ¿no es cierto? Entonces Correa tiene ese gran problema, o sea, no es de ganar por ganar. La única gente en la que podría confiar, digamos, son estas 5 personas, de las cuales 3 son mujeres y no son tan buenos candidatos, sin perjuicio que creo que el correísmo tiene la fuerza como para poder de alguna forma estar en la segunda vuelta. O sea, no veo yo contundencia en la gente en la que podría confiar, y ese es un gran problema que tiene el correísmo. Yunda se presenta también, es otro de los fenómenos del tsunami por su gestión, por su origen. Tienen que tomar en cuenta que es médico y comunicador, entonces entiende las dos cosas. Y hay otro plus que tiene Yunda, ¿no? No sé si ustedes se fijan que tiene la capacidad de poder navegar en estas aguas turbulentas de las redes sociales, pues, ¿no? O sea, a él no le importa si mañana la posta lo quiere linchar tuitiáticamente, o sea, él sabe navegar en esas aguas. Ese creo que es un mérito de Yunda, que se sabe mover en los medios tradicionales y maneja las redes. El tipo ya lo dejó bautizado forever, de por vida, al amigo Iván. O sea, Yunda juega otra liga, ¿no? Y el haber ganado la elección con 20% de los votos, de alguna forma ha hecho que se legitime el ejercicio del poder. Trabajo con Yunda, pero no creo que sea de la confianza absoluta de Correa. Cuando me refiero a absoluta de confianza, es alguien que tiene que garantizar de que su sentencia no se cumpla, que es básicamente lo que ellos están buscando, ¿no? Estas son las evaluaciones de Yunda. Miren, en Quito, 97% dice que la gestión de Yunda es buena. Pero allá esas cifras son casi Sixto Durán. Esas cifras en Ecuador yo solo he visto con Sixto Durán en el 95 y con la dolarización. Es lo único que estamos de acuerdo los ecuatorianos es la dolarización. Es lo único en izquierda, centro, todos están de acuerdo que se mantiene un 90%, ¿no? ¿Qué pasa en el ámbito político con la CONAIE? Bueno, una vez que aparecen en la escena, hay que tomar en cuenta algo. La CONAIE
es una trilogía, al menos la CONAIE 2.0 o 3.0. No me refiero a las Lourdes Tibán, a los doctor Maca, a la doctora Pacari, gente muy respetable. Me refiero a estos tres cuadros interesantes, más allá de que nos caigan bien o mal, yo lo veo desde la politología. Estos tres cuadros interesantes, Issa, Vargas y el otro, que no es cualquier cosa, Yacu Pérez. ¿Y por qué digo que no es cualquier cosa? O sea, fíjense, yo quisiera que ustedes, pero no es un hecho para, ojo, no se trata de para que les caiga bien o mal, sino para que un poco, uno para atacar algo tiene que entenderlo. Cuando usted puede ser afín al neoliberalismo o afín al socialismo y ataca otra tendencia, pues porque la estudia, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que se busca, ¿no? Un debate. Pero en el caso de Issa, en el caso de Vargas, y en el caso de Yacu Pérez, ¿no? Yacu Pérez juega otra liga, pues, ¿no? Le gustan las gringas, tiene una novia francesa, anda en la naturaleza y es perfecto la SUAY. Y yo estuve en la SUAY y fui damnificado, perdimos esa elección ahí con nuestro candidato. Y ojo con esta trilogía. Es una fortaleza y es una debilidad, porque en cualquier cosa que quiera hacer la CONAIE los necesita los tres juntos. Se me ocurre, si Lazo lo pone de vice a Yacu, y voy a hablar por hablar, y Nebot lo pone a Vargas, el fin de la historia. O sea, mientras se sostenga esa trilogía, Vargas, Issa, Pérez, son fuertes. Si se dividen, que podría pasar, yo creo que se van a disipar en el tiempo, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué pasa con Guillermo Lasso? Bueno, yo creo que repuntó. Lasso tiene dos ventajas, ¿no? Lasso es el típico político empresario que a mí me gustaría tener el cliente, no por su plata necesariamente, digamos que hay varios con mucho dinero que quieren ser, porque creo que, y ese es un mérito de él, ha entendido que esto es 24/7. A veces es complicado que le metas, casi siempre los empresarios, con mucho respeto, tienen el chip de ungidos, y está bien, porque son gente que no roban, son gente que cuidan un nombre, un patrimonio, funcionan por resultados, entonces en su cabeza, y está bien, ellos, ¿no? ¿Por qué voy a encharcarme? ¿Por qué yo voy a poner en riesgo mi patrimonio? O sea, ellos lo ven como un aporte que ellos hacen, a diferencia de Lasso, que es de los pocos que entienden que tienen que hacerlo 24/7. Ese creo que es un mérito de él, ¿no? El tipo entendió que es 24/7, pero como es humano y no es infalible, creo que cometió una serie de errores y ahora unos aciertos que de alguna forma lo vuelven, no sé si a la pelea, pero por lo menos a la discusión, ¿no? Mira, por ejemplo, esta es una toma extraordinaria. Para mí, esta foto es de premio, y mal que se los diga, yo he sido juez en todos los torneos de Ring Latino, Poly Awards, Salón de la Fama, al menos de mi oficio, y esta foto de Lazo es espectacular. Esta foto es para un premio, para enmarcarla. Fíjense, no está retocada, fíjense la actitud del chico que lo está escuchando, no hay mueca. O sea, esto para mí fue la mejor foto de la campaña de Lazo y fue el mejor mensaje que para mí, en parte, no vamos a entrar a la discusión si hubo o no fraude, yo creo que no, hay gente que cree que sí, o más que no creer que hubo, no, yo creo que no lo probó, pero más allá de eso, en la segunda vuelta para mí Lazo salió del mensaje central de los empleos y para mí eso le costó parte de la elección. Pero la impronta del 1.000.000 de empleos fue un mensaje extraordinario. Creo que fue lo que lo puso en segunda vuelta a Guillermo Lazo, ¿no es cierto? Después cometió errores, y esto está concatenado con el presente, ya les voy a decir, porque este, por ejemplo, creo que fue uno de los errores más graves de Lazo, ¿no? Y esto también creo que afecta a Otto, ya vamos a hablar de Otto. A Lazo todavía, y yo me acuerdo en los estudios de opinión, estudios cualitativos, cuando la gente hablaba de Lazo, no le perdonaba lo de Maguad. Yo creo que el correísmo instaló bien eso del feriado bancario, más allá de que eso no sea verdad. Pero mucha gente, o sea, todavía le cuesta, que es lo que creo que es el gran problema que va a tener Otto, ¿no? Sacarse el morenismo de encima va a ser complicado. Pero bueno, Otto tiene menos de 40 y toda la vida por delante para hacerlo. Pero el tema de Maguad tenía mucha fuerza, el tema del feriado, el tema, entonces, esa experiencia pública, por ejemplo, la gente lo primero que resalta de Nebot es la alcaldía que hizo en Guayaquil, ya vamos a hablar de eso más adelante, y este creo que fue un error terrible de Lazo, haber salido con el Team Maguad, si ven, el Dream Team DT, aquí prácticamente está todo el gabinete de Maguad, en esa foto, ¿no? Creo que fue un error que cometió. Creo que otro error fue haber, y ese es un error que cometen muchos actores públicos, ¿no? Creen que este es un tema de salir cada 2 días en contacto directo, así no funciona. Y otro error que cometió Lazo creo que fue querer privatizar el CNE, ¿no es cierto? Donde los vocales eran Pinargote y Ángel Polibio, amigo también encuestador. Y creo que fue uno de los errores. Y el error clave de Lazo fue para mí no capitalizar el resultado. ¿Qué significa? Las derrotas se trabajan, ojo. O sea, la política es así, la política no es de corto plazo, la política en eso se parece a las empresas, toma una vida construir, trabajar, y yo creo que Lazo pierde el input digamos, de opositor legítimo,
al no reconocer su derrota. Él se empantanó mucho en el tema del fraude, casi 6 meses. Después creo que se fue a España y tuvo un problema de salud y estuvo fuera del aire como 1 año y medio. O sea, yo creo que Lasso perdió muchísimo cuando lo empujaron a pelear un fraude que no pudo probar, más que si existió o no existió, ¿no? Hay mucha gente que me jura, que me firma, que está convencida de que hubo un fraude. Hay otra gente que dice, pruébalo, pues, ¿no? Y en eso yo con Nebot coincido, ¿no es cierto? Entonces Lasso cometió ese error digamos, de no admitir su derrota, ¿no? Pero retoma, reaparece en octubre, ciego total, pero reaparece muy bien. Y hay una imagen, y ustedes hilen fino, muy fuerte cuando sale, digamos, interactuando con Cintia en la gestión. Eso tiene mucha fuerza. La gente lo que más le molesta, cuando tú le preguntas a los estudios de opinión pública, que si tuvieras un político, ¿qué le dirías? Que no se pelee. Fíjense que lo primero que le recomendaba a la gente, a Nebot y a Correa cuando estaban en el poder, era que no se peleen. Y fíjense cómo es la opinión de contradictoria. Tú decías, ¿qué es lo mejor de Correa? Se me ocurre, que hace obras. ¿Y qué es lo peor? Que es prepotente, que le falta fumar para parecerse Flores Cordero. Pero bueno, ahora que es así, si no, no le harían caso. O sea, fíjense las contradicciones que uno se encuentra en la opinión pública. Les pongo un ejemplo, México. Nosotros trabajamos en Chihuahua. Ciudad Juárez tenía un problema gravísimo de imagen. Fíjense, marca la ciudad casualmente. Y nosotros hicimos una investigación, o mandamos a hacer una investigación, y con Carlos Lorenzana, que es un investigador allá en México, con gerencia electoral, mejor llama la empresa. Y cuando preguntaban a la gente cuál era el mayor problema que tenía la ciudad, te respondían la inseguridad. ¡Wow! 95%. Pero cuando volvías a preguntar qué opinaban de la imagen violenta que tenía la ciudad, te respondían, es una exageración de los medios. Entonces, hay que hilar muy fino con los estudios de opinión pública, con los resultados, porque no es que, es que me sale aquí una cosa, pues hay que saber interpretar estos estudios de opinión, ¿no? Entonces, creo que el gran problema es ese, pero en este tsunami, en esta situación que bien decía Byron, creo que por lo menos ha vuelto a tomar la posta de la comunicación. Eso es importante. No tengo estudios como para decirlo, cuantificarlo, pero insisto, esa foto con Cintia o esa interacción haciendo juntos, actuando, yo creo que tiene mucha fuerza. Más allá de la filantropía, porque la filantropía es maravillosa, pero finalmente no es obligación, pues es el Estado el que debe hacer esas cosas. Pero en este caso creo que Lasso de alguna forma ha retomado el tema, pero tiene un problema muy grave que para mí se llama Otto-Sonnenholzer porque se disputan de alguna forma parte de ese electorado, ¿no? Bueno, Nebot, ¿qué pasa con Nebot? Aquí de pronto va un poco la respuesta para Byron también. A ver, en todos los estudios de opinión nunca ha pasado el 20%, 28%. Entonces tienes un político que tiene 30 años en vigencia, que tiene recursos, que ya, o sea, que debería ser Guayaquil, tiene más del 30% de los votos. O sea, y si de repente en una huelga aparece cualquier hijo de vecino emplumado y lo empata, hay un problema, ¿no es cierto? Para mí él cometió un error en octubre y es esa imagen. El haberse trepado en la tarima a defender a Moreno, para mí creo que fue letal, ¿no? Él ha realizado acciones que valen la pena. Estamos hablando del Ecuador, ojo. Si hablamos de Guayaquil, alcalde emérito, Olmedo 2.0, todo lo que ustedes quieran. Pero estamos hablando del Ecuador y el Ecuador es más grande que Guayaquil y Sambo, ¿no? Esta fue la presentación de su libro, me pareció muy coherente, un Nebot, si ustedes comparan de los 80 con este, es incomparable, ¿no? Su madurez, creo, hablo en lo personal, creo que sería la mejor opción para el país, pero a lo mejor no decir. Y aquí los vecinos de la Vía de la Costa, ni los de Sambo. Pero creo que fue un error el que cometió. Y otro golpe, y aquí lo voy a decir pausadamente, y al final lo conversamos también, creo que fue el hecho de lo que pasó en Guayaquil. La gente no tiene conciencia del tema de las competencias. El mensaje central de Nebot siempre ha sido hacer del Ecuador lo que hemos hecho con Guayaquil. Y el problema es que ahorita nadie quiere ser Guayaquil. Entonces no me imagino yo a Nebot haciendo campaña en Quito. Hola, les traigo Guayaquil. O ir a Riobamba o a Cuenca. O sea, ni siquiera no le están vendiendo. Oiga, tengo gente con placa de Guayas que le tiran piedras en los pueblos. No les venden gasolina a los carros de Guayas. Es una barbaridad lo que nos están haciendo, ¿no? Cuando hemos sido tan solidarios desde nuestra fundación. Pero bueno, eso no viene al caso. Entonces, el mensaje central de Nebot siempre ha sido llevar el modelo de Guayaquil al Ecuador. Y el modelo de Guayaquil, no el modelo como tal, digamos, el PNP, sino Guayaquil como tal está muy golpeada. Y eso de que si es competencia del Estado, del municipio, eso ya es hilar fino, eso lo sabe la gente cuarto nivel para arriba. Entonces yo creo que va a ser bastante difícil remontarse en ese sentido, ¿no? Y bueno, ahí lo tienen desfilando en el 9 de octubre. Ahora, sin embargo, y aquí puede haber preguntas de Byron y de Fidel o de otros de las personas que asisten, hasta febrero, el que mejor medido era en la segunda vuelta era Nebot. Aquí pueden ver ustedes un estudio de Click Report.
esto de febrero también, en todos los ejercicios que estaban de voto en segunda vuelta ganaba. Ya claro, el tema es ponlo en segunda vuelta. Les puedo poner una curiosidad. Alguna vez, porque a veces yo hago medir cosas curiosas, le aumento el cuestionario, si mando a hacer una encuesta de 20 preguntas, métele un par más de cosas que me interesan a mí saber y para mi uso. Aunque no lo crean, Alvarito en todos los ejercicios de segunda vuelta gana, a quien sea. Álvaro Noboa le gana al que sea, pero nunca pasa el quinto puesto cuando está en primera vuelta. Entonces son cosas que la investigación nos presenta, ¿no es cierto? Bueno, vamos a hablar un poco de Otto, y indudablemente tengo que hablar de ruptura, digamos, el caso político o el partido, los cuadros, no termino de definir la ruptura. Creo que el papá de Otto, de don Ramón, una persona que creo que todo el que ha hecho opinión en esta ciudad le tiene aprecio y respeto, sobre todo los Jonas Holzer, son gente muy decente, al menos yo he sido muy bien tratado siempre por ellos, ¿no? Pero Otto está en política, así que hay que hablar de Otto. Bueno, Otto entró bien, digamos, entró a refrescar un cargo que estaba muy cuestionado, muy desgastado. Acuérdense lo de Glass, lo de la Vicuña. Entró muy bien, figura joven, atlético, entre comillas, versus Moreno cualquiera, bueno, pero digamos atlético, con juventud, su esposa maravillosa. Miren, esta foto es de postal, desaparece acá de Inglaterra, ¿no? O sea, pero ya en el aterrizaje viene un poco la conducción. Y me parece que en algunas cosas lo inducieron a cometer errores. Fíjense, no sé si logran leer, ¿no? Cuando lo pusieron de mensajero de la desgracia, a decir que íbamos a tomar las medidas, y eso tuvo un costo político. En la mayoría de estudios de opinión pública que yo veía, Otto tenía un rechazo del 70%. Si Moreno tenía 90%, Otto tenía 70%, pero obviamente por ser parte del gobierno. Tuvo un protagonismo, como lo manifiesta Byron, que está en el frente de batalla, durante durante esta pandemia. Fue removido del COE, no sé las razones, pero más allá de que si quiso o no quiso, fue removido, con gente clave de él, y tiene gente que lo considera un presidenciable con grandes opciones. De hecho, es el ídolo de los grupos de WhatsApp de Sambo y de aquí de la costa, en algunos grupos, no en todos, y de Twitter también. Y creo que está bien, es legítimo, porque es una persona muy valiosa, pero ahí viene la duda que yo tengo, porque no tengo estudios ahorita que no sean digitales, ¿no? El tema del gobierno Moreno. Si a Lasso todavía le cuesta, entonces si yo fuera el asesor de Otto, es más, yo mismo le haría la firma y la renuncia esta noche. Y de ahí un gran tiempo le tomaría para poder estar en la contienda. Sin perjuicio, que creo que sin duda es el mejor cuadro del gobierno. Claro, de un pésimo gobierno, pero es el mejor cuadro del gobierno. Y tiene gente que lo idolatra y gente que lo critica mucho. Fíjense, por ejemplo, esta imagen me la encontré en Twitter, en Facebook. Y hay una imagen que no la pude poner en la presentación. Yo creo que todos los políticos cometen el error, los cuentean de que esto es un tema de troles y les venden granjas de troles con cuentas que los defienden creadas ayer con un seguidor. Pero cuando vean las noticias por Facebook, les cuento, yo ya desde el cable, ahora todo veo solo veo noticias, así que dejé de pagar cable porque las veo por Facebook, ¿no? Y cuando salgo en CNN o alguna entrevista de estas, me lo hace mi equipo de monitoreo. Pero fíjense que ahora que he estado viendo yo las noticias en Facebook desde que decidí bajar el cable, fíjense cuando salen Otto o sale cualquier funcionario del gobierno, ¿no? Y en Facebook no puede, ahí no hay pierda, ahí no hay perro muerto, pues, ¿no? Tú en Twitter puedes crear cuentas falsas, pero en Facebook es muy complicado. Entonces, cuando vean, los invito a que vean las noticias en Ecuavisa o en Teleamazonas y fíjense los emoticones. Yo veo cascadas de me enoja cuando sale cualquier gobierno, incluido Otto, ¿no? Entonces, habría que esperar las mediciones. Eso no cambia que Otto es, sin duda, el funcionario mejor evaluado del gobierno nacional, pero del gobierno Moreno. Pues. Entonces, algo que sí puedo garantizar, porque no soy adivino, sino politólogo, es que Otto es como una planta de teca, ¿no? O sea, creo que en el mediano o largo plazo, si él se dedica a esto, va a tener muchísimas opciones, ¿no? Porque es un hombre preparado, habla idiomas. Este es un estudio que llegó hace poco también, dice que el 38% le cree, claro, a Moreno le cree el 5%, por eso se dan cuenta, claro, dentro del gobierno es la mejor, sin duda, opción, ¿no? Esta es una evaluación que hizo CIES, digital, donde el 50% cree que ha manejado bien la emergencia, ¿no? Entonces hay mucha gente que piensa como Byron. Ahora, habría que ver post pandemia una vez cómo esto se refleja en intención de voto, ¿no? Pero no deja de ser, ¿no? Bueno, características del elector latinoamericano, ustedes pueden ver esta imagen, la cargo siempre porque esa la tomé en México, una campaña. Si ustedes pueden leer, dice, estamos hasta la madre de los políticos mentirosos, ladrones y corruptos. Yo me bajé a preguntar, es como decir la garita de una etapa de Villaclub o de La Joya, se me ocurre, o de Villas del Bosque, qué sé yo. Y cuando entramos a preguntar quién había puesto esa manta, le dicen los mexicanos, había sido el barrio, o sea, el comité,
qué sé yo, la directiva había puesto eso que... Y había un papel, me acuerdo clarísimo, y esto fue en el 2014 o 13, yo, creo que no lo crean, tengo WhatsApp hace años, y desde que me casé tengo WhatsApp, antes solo tenía un teléfono analógico. Y recuerdo que había un papel que decía, pegado en la garita de los guardias, político o ladrón que ingrese al barrio será quemado vivo. O sea, para que vean un poco fuera de la burbuja, fuera del grupo de WhatsApp, fuera de CNN, Coavisa, fuera de nuestros entornos que conversamos temas así, la gente de a pie anda en otra historia y tiene un rechazo muy alto en la política, ¿no? La principal particularidad de estos tiempos es la velocidad de la información, el rechazo a la actividad política, la gente está mamada, como dicen los colegas de política, la ineficacia de los actos de masa, esto ya no funciona, ya la tarima, el balcón como Perón en la Plaza Rosada, o la Plaza Grande en Quito, las cuatro esquinas en Guayaquil, ya estos temas ya no son tan efectivos como antes. Tú, por ejemplo, les pongo un ejemplo, mi hermana, que es apolítica, odia los cierres de campaña porque ensucian la ciudad, hay tráfico, entonces vota al último que lo ensucia. Entonces, si llega una corneta con una calcomanía de un candidato, jamás lo va a votar sea quien sea, ¿no? Entonces hay un mundo que son los que sientan presidentes, de gente que está totalmente desconectada. Porque ya, y lo dice Jaime Durán Barba, él habla mucho que la relación ya con los políticos no es como antes, ¿no? Nosotros, yo me acuerdo todavía, yo soy del 75, mi papá, cuando sonaba el himno nacional, nos teníamos que parar en medio de almuerzo o en la mañana, y si sonaba, me acuerdo, para el Mundial de Natación en 1982, me acuerdo clarito, yo vivía en La Ceiba, cuando sonaba el himno nacional nos poníamos de pie, porque las piscinas de la pradera hasta La Ceiba llegaba el himno, y teníamos que pararnos. Nosotros decíamos el presidente, ahora la gente es el Lenin, el Nebot, Cintia, nadie te dice la... Entonces hay una relación mucho más cercana con el tema de los, digamos, con los que existe ahorita entre los electores y sus mandantes, ¿no? Ahora, ya para concluir, y aquí viene la respuesta más a Byron, ¿no? ¿Qué viene en el post-pandemia? A ver, ¿cuál es el Cubo Badix, Ecuador? ¿A dónde vas, país? A ver, yo en el tema económico ya no quiero ni escuchar noticias ni analistas, la verdad ya no escucho ni analistas amigos míos porque siento que viene el apocalipsis, ¿no? Ya no quiero escuchar nada, entiendo nomás que el dólar es lo que nos está salvando de 0,99 todavía. Pero al menos en la política, bueno, hay dos factores que son muy similares a lo que generó el correísmo en su momento, ¿sí? ¿Cómo fue el Ecuador del año 78 al 2006? Bueno, factores que influyeron, repetición de fórmulas, los mismos siempre, acuérdense que era Nebot, Hurtado, Bucará, Sixto Urán, y así nos pasamos casi 20 y pico hasta que llegó el correísmo. Yo no veo una estrategia contundente de ninguno, salvo, bueno, Lazo, que creo que lo ha hecho bien, Otto, digamos que trataron de hacerlo Bukele a la fuerza, tiene que ser Otto, creo que le va a ir bien, el correísmo, que ese fue un error terrible que cometió el gobierno, lo volvió a traer a la escena, y el segundo, que para mí fue el error letal del gobierno, digamos, el tiro de gracia comunicacional, el haber culpado a la gente. No puedes decirle, es como lo primero que te dicen los psicólogos, los médicos, cuando diagnostican de cáncer a un familiar, es que no le digas que es por su culpa. Tienes cáncer del pulmón, porque fumabas. Tienes cáncer del intestino porque comías embutidos. Lo último que debes de hacer es culpar a la persona que está en una tragedia. Y creo que fue una barbaridad el que hayan culpado a la gente. Ese creo que fue un error comunicacional. No sé si esté bien, tengan razón, el haber culpado a la gente, ¿no? Fatiga mediática, fíjense que en el 78 y 2006 la gente también estaba molesta con los medios de comunicación, ausencia de nuevos actores, desgaste institucional. Fíjense que en el año 2004-2005 la credibilidad del Congreso era del 6%. ¿Ya? La credibilidad de la Asamblea Nacional, déjenme ver si la tengo aquí. A ver, no la tengo aquí. Permítanme. Yo con la tecnología soy... Ya les voy a decir la credibilidad de la Asamblea Nacional para que vean un poco lo parecido que está el Ecuador de aquel tiempo al de ahora y hacia dónde creo que podríamos ir. Fíjense, la Asamblea Nacional tiene credibilidad del 12%. En el año 2006 tenía credibilidad del 6% o del 8%, ¿no? Si no me equivoco, y les comento que, porque yo vengo realizando estudios en los últimos 15 años, siempre los picos durante el correísmo no bajaban del 40, 39, 50, etcétera, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué nos dice? Esa es otra información que uno quiere en una elección, y esta información me da las encuestas, no son para adivinar quién gana o quién pierde. ¿Cuál es el perfil de presidente ideal? Bueno, esto fue en febrero, ¿no? Hombre, 64%, 35% mujer, edad, joven, de 35, 49, 44, mayor de 50, 60%, o sea, hay paridad y un poco.
que sea de la costa 38, de la sierra 50, del oriente da lo mismo, experiencia, con gran experiencia del 3%, ocupación académico sobresaliente del 40%, empresario exitoso 30%, empresario no es, digamos, el leitmotiv, con éxito en el sector público, líder social, fíjense que lo social está conectado en los tres, ¿no? Líder social, empresario, académico, posición política de derecha 35, de centro 29, de izquierda 10, o sea, se dan cuenta, o sea, la gente tiene este tipo de percepciones, pero les aseguro que muy pocos saben quién es Gramsci, quién es Adam Smith, quién es Max Weber, no saben quién es Marx, no saben quién es Engels, no saben quién es Hayek, o sea, son ya discusiones de nosotros. ¿Cuál fue el error que cometió la oposición durante, digamos, los 10 años del correísmo? Ya van 15, 13, porque Moreno hoy por hoy ya nadie lo quiere, pues, ¿no? Ya no es neoliberal, ya no es socialista, es Moreno, ¿no? El gran error de la oposición es que nunca se cuestionó. De hecho, creo que algo parecido podría suceder. O sea, ahí vienen las hipótesis, Byron. Hipótesis 1, yo no veo a una derecha fraccionada. O sea, si realmente quieren un proyecto de apertura liberal, etcétera, etcétera, como quieran llamarlo, o neoliberal, como sea, va a ser necesario que haya una consolidación de esa tendencia. No sé si una coalición, porque la coalición es la unión de partidos y movimientos. Justo estos días, Fidel Márquez, que fue formado en Cuba, en su universidad, estaba leyendo otra vez a Dieter Nolen, un alemán. Él básicamente, a diferencia de Sartori y los otros politólogos, él aborda al mismo tiempo el sistema de partidos, el sistema electoral y el sistema de gobierno, que son tres cosas totalmente diferentes, pero claro, en Latinoamérica estos tres sistemas pueden variar, pues tienes un poder del Estado en otra revolución, tienes reacción de constituciones cada cierto tiempo, y pensaría que si la oposición, si la derecha, o por lo menos la centro derecha, o esta gente con visión aperturista, sale así, digamos, por un Andarivel Nebot, o un candidato Nebot, por un Andarivel Lazo y por otro Otto, yo creo que va a estar bastante complicado. Entonces va a tener que generarse sí o sí una coalición. Outsiders, todo el mundo me pregunta por los outsiders, y puse estos porque son gente que conozco, aprecio, a unos más, otros menos. Digamos que en el imaginario insisto, de los grupos de WhatsApp de San Borondón, de la Vía Costa, quisiéramos que sean candidatos así, pero de todos estos que son hojas de vida intachables, y para mí presidenciales de primer nivel en algún momento, ninguno sobrepasa el 30% de nivel de conocimiento a nivel nacional, ¿no? Un poco para que tengan un criterio de lo que es un outsider, ¿no? O sea, una característica fundamental no es la intención de voto, es el nivel de conocimiento. ¿Qué significa nivel de conocimiento? El porcentaje de gente que sabe que un candidato existe, que una persona existe. Para una elección uninominal o unipersonal, en este caso presidencial, porque se elige un presidente, si fuera plurinominal sería para asambleísta. Entonces, en una elección uninominal, donde se elige un presidente, generalmente la norma nos dice que debe tener un mínimo del 80% de nivel de conocimiento. No sé si de los 5 que están ahí, que aprecio y respeto, alguno tenga, los he medido a todos en algún momento y ninguno a nivel nacional pasa del 30, 35 de los casos. Eso alcanza para ser asambleísta nacional o un gran vicepresidente. Pero al menos de lo que tenemos en el radar del perfil de presidente ideal o de gente valiosa, no llenan todavía ese, digamos, bueno, lo puse Isidro Romero porque él sí quiere, no llenan, digamos, ese requisito fundamental que es el nivel de conocimiento, y eso se trabaja, ¿no? Otro error que cometió la oposición, y ya paso a las conclusiones, que duran máximo 5 minutos, tienen que trabajarse mucho en el mensaje, ¿sí? Yo creo que, y lo veo que siguen cometiéndolo, ¿no? El error fundamental de los movimientos del centro a la derecha fue la bandera de la libertad, ¿no? Que es válida, que es notable, que es legítima, pero fíjense ustedes en la investigación, en todas las investigaciones, cuando tú le preguntas a la gente, ¿usted cree que en el Ecuador falta la libertad? Solo el 2% te decía que sí. Entonces la libertad no es una demanda, tal vez una demanda de gobierno o una acción de gobierno, pero no es una demanda ciudadana. Si tú vas a la gente, a los sectores populares, le hablas de libertad, te van a decir Bolívar, volviste a la vida. Entonces como que no es una agenda vigente, ¿no? Bueno, para concluir, como todas las condiciones están dadas para muy similares a las del año 2006, previo a la aparición de Correa, que ya nos costó 15 años para muchos de cosas buenas y para otros de cosas tenebrosas, yo me hago dos preguntas y las voy a contestar. Una, a veces pienso como Byron, creo que sí, efectivamente, qué sé yo, Otto es lo mejor del gobierno, probablemente la gente está harta de los correístas, todo el mundo los odia,
Pero cuando salgo de mi ciudadela y me pongo a leer un poco los libros, y aquí yo entro en preocupación, y de pronto esto analicémoslo después de las elecciones, me van a decir, estuviste loco, están dadas todas las condiciones para que haya un antisistema. Todas, sin excepción. Todos los indicadores para el antisistema están ahí generados. Ojo, no el outsider, el antisistema. Y los únicos antisistemas que yo conozco ahorita en la escena, digamos, en la parrilla, en la oferta, son los indígenas. Entonces, la gran pregunta, ¿octubre disipó a los indígenas o los fortaleció? Perdón, la pandemia fortaleció a los indígenas, los borró, no lo sé. O no sé si desaparecieron, pero al menos las condiciones que se están generando son para un antisistema. No sé si de derecha, de centro, y en este caso las opciones, tenemos a Otto, que si quiere ser algo va a tener que renunciar ya del gobierno nacional, pero ya para ayer. Nebot, que está muy golpeado porque el modelo es difícil exportarlo, Lasso, que ha vuelto a la pelea, el correísmo, que tiene su fuerza, su base, y los indígenas. Entonces, hoy por hoy para mí es un poco complicado establecer o decir qué es lo que podría suceder, mucho menos si no tengo estudios en este momento a la mano, ¿no? Bueno, con eso concluiría yo mi presentación. Quiero agradecerles muchísimo a la Cofradía de la Perla, a todas las personas que se han conectado. Y es algo que quiero decir ya para pasar las preguntas, y es lo último que quería comentar. Hay un factor adicional, que es lo que pasó en Guayaquil. Yo creo que ahorita esto está muy fresco, estamos todavía en media pandemia, pero alguien va a tener que pagar esta tenebrosa factura. El otro día revisaba información, tuvimos una etapa casi de 20 días donde había 600 muertos diarios. Entonces yo entiendo que el primer día, la primera semana te desbordás, está bien. Sigo sin entender por qué no llevaron a la gente que estaba muriendo en las escaleras, en los pasillos, en los hospitales, no las llevaron al resto de la red pública nacional a ser atendida cuando nosotros generamos el 30% del PIB de la nación y por ende pagamos también esos hospitales. Yo creo que alguien va a tener que hacerse responsable. Para mí la política que aplicó el gobierno es prácticamente como la que aplicaban en la Edad Media en la peste negra, ¿no? Nos dejaron morir. Realmente fue algo terrible y espantoso que espero que no se repita nunca en Guayaquil, y ojalá el federalismo sea la vía, ojalá el federalismo sea una discusión. ¿Sí? Bueno, adelante Jaime con las preguntas. ¿Qué otras consideraciones encuentra en el análisis de las cifras ecuatorianas, además de las antes mencionadas? Pregunta Héctor Villagrán. A ver, voy a repetir lo que les comentaba al principio de la presentación. Generalmente, para poder emitir comentarios, elaborar estrategias, hojas de ruta, recomendaciones. A ver, Juan Pérez llega al oficial despacho. Ustedes no se imaginan la cantidad de gente que se cree presidencial en este país. Yo ya tengo que ponerme disparador, van a reírme a veces de la cantidad de gente que viene a decirme que el asesor es gratis porque después me da un ministerio. Pero bueno, hay mucha gente con pretensiones de presidente con presupuesto de junta parroquial. Pero le ponía el ejemplo de que los estudios son los que nos generan esas recomendaciones a dar. Hay una serie de elementos, entre esos la investigación, que nos da factores para poder determinar si sí o si no, y obviamente el momento que vive en una sociedad. Yo creo que hay dos cosas que van a entrar también en la discusión. Así como los indios entraron en octubre, aquí en el post-pandemia, el tema de la salud va a ser fundamental. O sea, yo creo que ya esta discusión del estado de bienestar, al menos en materia de salud, no va a estar en discusión. O sea, yo creo que eso va a ser fundamental, y reitero, lo he hecho 8 veces, y bueno, creo que lo del hospital municipal es fundamental, creo que es lo mejor que ha hecho Cintia, y por eso pasa la historia probablemente, pero creo que va a entrar en la discusión el médico como perfil de presidente ideal, ¿no? Habría que esperar, y te reitero, por ahora solo tengo encuestas digitales. De hecho, ayer me llegó una y no lo puedo decir porque no me pertenece, y yo simplemente las tomo como una prueba china de COVID. Me hago la prueba, pero sé que la infabilidad puede, o sea, es que miren, el tema digital es simple. En el transcurso de los últimos 5 años, yo llevo 15 en este oficio, y en el transcurso de los últimos 5 años, a mí cada día me traen el software del software. Viene un tipo y me vende un software mágico, maravilloso, para ver a todo el mundo cómo vota, de qué vota y qué hace. Y al día siguiente viene otro y me vende otro software mejor, que se come el software anterior, otro software que hace encuestas, otro que detecta encuestas. Entonces, la verdad es que lo digital es digamos, evoluciona tan rápido, y es tan poco, no hay nada como el face to face. Entonces, el encuestador profesional me da una base de datos con nombre, apellido, segmento, me da el cuestionario lleno, me enseña en tiempo real dónde está el coordinador, y me mandan hasta el currículum de su coordinador, que es una persona que lleva 15, 20 años trabajando con él. Entonces, en ese contexto,
todavía no tengo estudios como para poder tener más criterios, por eso lancé dos hipótesis. A, la que dice Byron, y la B, ojo con los antisistemas. ¿No te parece que la postulación de Moreno fue un acto medido a sabiendas que lo iba a traicionar? Ojo, para casualmente él ubicarse siempre en la oposición, porque mira tú que resulta que Nebot en algún momento no fue oposición, Lasso tampoco, y así todos los posibles candidatos no fueron oposición. La única oposición marcada fue la de Correa. Tal vez fue un evento medido por parte del candidato Correa o del expresidente Correa, parte de su habilidad también. Por favor, Osvaldo, tu comentario. Claro, claro que sí. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, a ver, yo lo que creo es que el esquema que monta, a ver, les ponía hace un momento que estoy releyendo a Noam Dieter, ¿no? Dieter Nolen, perdón, que es un alemán, que lo leí en el 2005. Entonces, últimamente tengo la costumbre de cuando me invitan a una universidad a una conferencia, algunos seguramente a Fidel le ha pasado, a los amigos que son docentes, que la universidad te regala, típico, te repletan de las publicaciones que ha hecho la universidad. Yo cada vez que doy en una charla de la universidad, traigo casi una maleta de libros que me regalan, o sea, de sus publicaciones, ¿no? Y a veces hay cosas chéveres, ¿no? Entonces, a veces hay recopilaciones de invitados, y me tocó releer este alemán, que lo había leído en el 2005. Y ahora tenía unas ediciones actualizadas 2014, pues, ¿no? Y bueno, decidí en la pandemia volver a leer, porque les comento algo, yo nunca en mi vida he leído un libro de marketing político, yo solo leo libros de ciencia política, etc. Entonces, leyendo ese libro, me he planchantado un poco en el tema del sistema de partidos, el sistema de gobierno, el sistema electoral. Te pongo este ejemplo porque la infraestructura que montó Correa, ¿sí? Hiperpresidencialista, fue producto de otra infraestructura que existía que era hiperparlamentarista. O sea, a ver, tampoco éramos Suiza antes de que Correa llegue, que a veces nos olvidamos un poquito. Entonces, había un esquema hiperparlamentarista. Acuérdate de los 100 diputados que eran presidentes pigmeos que se extorsionaban entre ellos, cada cambio de mayoría era cambio casi de todo, ¿no es cierto? Entonces, eso dio paso a un esquema que tuvo que generar este tipo, que fue un hiperpresidencial. O sea, yo sí entiendo las razones por las que pasamos del hiperparlamentarismo al hiperpresidencialismo que creo. Entonces, ese esquema que generó Correa, era inevitable que el que lo maneje lo comparta. ¿En qué sentido? Es decir, como que yo te vendo un carro a gasolina y le vas a poner diésel o agua, es imposible. Entonces, el esquema, la estructura que montó Correa, de corrupción, si es que tú quieres, o de servicio para los otros que lo quieren, eso hacía que Moreno inevitablemente tenga que pelearse con él. Ahora, ¿dónde viene? Yo creo que va tu pregunta realmente. Es el hecho del giro ideológico, ¿no es cierto? El giro. Entonces tú veías a un Moreno, qué sé yo, que de repente declamaba a Fidel Castro, no te hablo a los 20 años, como lo hacía Osvaldo Hurtado o Vargas Llosa, sino recién, que votaba a favor de Venezuela hasta el primer año de gobierno, y de repente da un giro político y totalmente económico. Bueno, lo ves de ponte con la receta del Fondo Monetario, donde tienes a los sociales, por ejemplo, a los sociales cristianos pidiendo moratoria de deuda externa, pues estamos locos, pues, ¿no? Hemos pasado una etapa en que las ideologías están en otro contexto, ¿no? Pero bueno, en todo caso, creo que eso era esperable. Lo que no me cierra todavía es cómo ese giro ideológico que lo da, de alguna forma, lo ha podido sostener. Yo creo que ese es más allá de la paranoia de que esto es un triunvirato entre cámaras, prensa y banco, bla, 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 la típica paranoia de los correístas, digamos, periodistas, pero definitivamente tienen una virtud, y eso yo se lo reconozco: el sostener un gobierno con 10% de apoyo desde hace un año hasta el momento, me parece que eso, si es que es la Romo, se lo reconozco. Ya después la fiscalía o quien tenga que juzgarlo, si tiene que juzgarlo, lo juzgará. Pero realmente el haberse logrado sostener, hay un genio ahí, que definitivamente no es Moreno. Ok, perfecto. Vamos a continuar, que tenemos más preguntas. Por favor, Guillermo, las otras dos mantengámoslas para después de que demos alguna vuelta ahora. Tenemos a Fidel Márquez. Fidel, por favor, tu pregunta. Sí, Osvaldo, en la exposición, y que me llamó la atención, nos habla de los extremos, de la izquierda
y de la derecha extrema, la izquierda extrema y la derecha extrema, pero no nos hablaste del centro. No hay ninguna figura que sea centro en el país que pueda ser una alternativa. Bueno, en teoría hay días que Nebot amanece de centro, pues no, a veces de izquierda, o sea, digamos en realidad el más centro actualmente es Nebot. Sí. Yo pensaría bueno, yo diría centro-izquierda. Si comparas el Nebot de hoy con el de los 80, pues, ¿no? Tienes un Lasso yo creo que el Lasso es más conservador que otra cosa, si lo clasificamos, digamos, en el ámbito de la politología, porque a los europeos y a los gringos no les entra en la cabeza, por ejemplo, te pongo un ejemplo, o sea, a los gringos y europeos no les entra en la cabeza que un hombre de izquierda sea pro vida en Latinoamérica, por ponerte un ejemplo, ¿no? Entonces, en ese contexto creo que Nebot podría ser lo más parecido a centro, pero a veces más a la izquierda, creo yo, centro-izquierda. Lasso es conservador, digamos que Issa, obviamente, si tú lo escuchas en Castigo Divino, que creo que es recomendable, creo que eso es mejor. Para mí, el Castigo Divino es el legado que deja Vivanco, más que la misma posta. Yo recomiendo ver la entrevista a Issa, por ejemplo, o la entrevista al doctor Meller, donde uno entiende un poco la política del siglo XX. Entonces tú lo escuchas a Issa y no hay ningún quedado, que mira la Mariátegui y todo, a Mariátegui y todo lo que tú quieras, pero es un tipo preparado. Esa es la izquierda radical, digamos, ¿no? Tienes a Otto que se dice de centro, pero yo creo que es parte de este gobierno, y bueno, y el correísmo claro, te lo pongo de esta forma, vamos a hacer una segunda vuelta hipotética, que sería bastante gracioso el ejercicio. Mañana hay una segunda vuelta entre Issa, se me ocurre, y el candidato Correa, o con Correa vicepresidente. ¿Por quién va a votar la mayoría de gente? Hay mucha gente que detesta a Correa, que entre la izquierda radical va a querer el modelo conocido, dañado o de alguna forma. Porque hay algo gracioso. El otro día alguien me decía, oye, la diferencia entre Correa y Moreno es que con Correa íbamos a Venezuela. Eso dice, ok, pero por lo menos íbamos a algún lado, con Moreno no sabemos a dónde vamos. Entonces, en ese contexto, creo que, retomando tu pregunta, creo que el candidato de centro vendría a ser Nebot. El tema es las opciones. Ok, seguimos. Doctor Sarracín, vuelvo a ver su mano levantada. Mil disculpas la demora. Si es que tiene algún comentario, opinión, por favor, realízala en este momento. Un abrazo. Sí, tengo un comentario. No sé si me oye. Perfecto, fuerte y claro, doctor Sarracín. Bien, esta es una disquisición, llamémosla un tanto filosófica. Por cuanto el Ecuador, en realidad, podríamos decir, es un país folclórico, con importantes diferencias, donde hay básicamente dos grupos de ciudadanos. Uno, de buen nivel y hasta pudiente, que se ubica en diversos fraccionamientos, urbanizaciones, fraccionamientos de toda naturaleza y en varios lugares, y otro donde se encuentran seres con diversos grados de deprivación social y llenos de grandes carencias. Esta es una nación esclavizante porque sus gobiernos dan pan, techo y empleo para convertir al ciudadano en un dependiente, y en lugar de darle las condiciones para trabajar, estudiar, tener vivienda, agua, salud y conseguir todo eso como resultado del fruto de sus esfuerzos, en las elecciones no les queda otro remedio que votar por ellos para seguir siendo esclavos y no perder las dádivas que reciben sin poder elegir libremente y con criterio. Toqué de relancina la educación. ¿Cómo es posible que con todos los adelantos de la ciencia y las grandes adquisiciones académicas estemos en peores condiciones que allá por 1960 o 70? ¿Cuál es su criterio, doctor Moreno? Muchas gracias. Es lo que te comentaba. Ideologización de la discusión es un tema más de géneros de opinión, más de gente con, digamos, no es una conversación de los sectores populares. Ahora, otra cosa son demandas ciudadanas, demandas populares, pero ya viene el tipo de concepción o visión que pueda tener
una administración. En el caso puntual de Guayaquil, para mí hay una explicación muy simple. No creo que sea... para mí el problema básico de Cintia es haber salido de la escena. Por ponerte, el error del aeropuerto, que fue un error, no es mi lectura, pero el haber salido de escena. O sea, cuando el poder se ejerce, ¿no? La conducción es fundamental. O sea, tú puedes tener la mejor empresa, pero si no tiene un buen gerente, un equipo de fútbol, un técnico, no va a ninguna parte. El haber dejado Guayaquil acéfala, yo creo que ahí fue otro error. Para mí, debió delegarlo al vicealcalde, por último, hasta refrescaba, hasta que es lo que Otto sí le ha hecho de alguna forma en algo a Moreno. Entonces creo que los errores de Cintia fueron más errores, obviamente, de inexperiencia, y también el hecho de la ausencia de Nebot, que indiscutiblemente es un liderazgo. Mira que el mismo Correa le pide que asuma la conducción temporal de la nación, ¿no? Es bastante gracioso eso, pero en todo caso no hay digamos, un debate ideológico en ese sentido, ¿no? Claro, que bien como decía el doctor Sarracín, yo resumiría ya en términos politológicos, este clientelismo político es un tema no tanto de izquierda, derecha, neoliberalismo, socialismo, es un tema que viene ya, es una práctica antigua de todos los políticos, ¿no? Y este desgaste que, como él bien decía, la escuela pública, el colegio privado, el hospital público, es fundamental. Entonces, si tú tienes un desgaste de las instituciones del Estado, por lo menos de eso acusan muchos socialistas, digamos, al neoliberalismo, ¿no? Que es el desgastar lo público para efectos de legitimar el espacio público para hacerlo privado. Pero en el caso de Guayaquil, como te digo, creo que fueron errores de conducción, porque la infraestructura la tiene. Creo que la capacidad la tiene. Yo te digo con mucho orgullo, yo la apoyé a Cintia Viteri cuando fui candidata a presidente, lo hicimos abiertamente porque me parecía que era la mejor opción para el país en ese momento. Seguramente el tema económico es omnipresente y mucho más en esta situación. Entonces, básicamente como economista me gustaría saber cómo este tema pues, va a afectar precisamente a esta visión que tiene de la situación y las perspectivas electorales para el futuro inmediato. Gracias. Ok. Un gran abrazo, Álvaro, qué gusto escucharte. A ver, lamentablemente las elecciones presidenciales no son elecciones de decanato, no son elecciones de rector, no son elecciones, digamos, no es un consejo de sabios o de ancianos o un cónclave, ¿no? Las elecciones presidenciales a veces son un aquelarre electoral, ¿no? Es decir, no necesariamente, no solo en el juicio El Salvador del Mundo salvaron a Barrabás, ¿no? A veces pasa mucho. Depende de muchos factores. Sin duda, el tema económico está en la discusión, y porque lo económico está en el día a día, en lo que comes, en lo que no comes, pero es quien capitaliza esas demandas de la gente, es un tema más persuasivo, es quien logra persuadir a los electores de que va a lograr satisfacer esas demandas. Y en un país como el nuestro, donde un riobambeño y un ambateño, estando a 40 minutos, son tan diferentes, y sin irnos tan lejos, donde el comportamiento electoral, por ejemplo, de Durán y de Guayaquil son totalmente distintos. Revísate tú las cifras presidenciales, por ejemplo, en los últimos 10 años Durán y Guayaquil nunca votan igual. Es complicado, sí, es una agenda y es un tema que hay que discutir. Tienes que tener un plan económico, decir que fulano de tal probablemente me encantaría que maneje la economía, pero es un tema transversal. A mí siempre, yo cuento esta anécdota, yo viví 5 años en la República Argentina, hice mis estudios de maestría y doctorado ahí, y tenía en el doctorado, una de las cosas que yo sí le critico al correísmo, que fue brutal, fue haber jubilado a la fuerza a los profesores de 70 años. Y digo a la fuerza, y fue terrible porque los docentes que yo tenía en Buenos Aires, el más joven tenía 72 años. Y estos viejos politólogos, que fueron mis profesores del doctorado, el uno era socialista pero radical, el otro era comunista, otro era anarquista, el otro era neoliberal total, el otro era socialdemócrata, el otro era de centro, pero los 6 eran peronistas. Entonces, son cosas que uno se encuentra, esa es la transversalidad, digamos, en la política, lo que es el peronismo. Pero en el caso electoral, la economía entra en la agenda en función, primero, de cómo la gente la está percibiendo, ¿no? Porque hay ese mito de que solo los pobres se sirven del Estado, cuando hay grandes grupos de intereses que se benefician del Estado debajo de la mesa. A veces muchas votaciones están beneficiando en la asamblea a un sector versus el prejuicio de otro. Entonces, lamentablemente, este tipo de agendas económicas terminan supeditadas, obviamente, al que tenga la mayor capacidad para persuadir a los electores y no necesariamente el más técnico. Por eso te reitero, lamentablemente no es una elección de decano o una elección de rector de una universidad o de una facultad de economía. Sí hay el espacio para un outsider, ¿sí?
pero como decimos los montubios, el que quiere besar busca la boca. Y hay que hacer cosas para llegar, ¿no es cierto? Hay que tomar decisiones, hay que realizar actividades y casi siempre hay una lectura errónea de lo que se cree que es un outsider. Bueno, Correa no era tan anónimo como lo pintan. Bueno, Correa fue presidente de todo lo que se le cruzó, casi hasta presidente de Navidad, fue presidente de la Federación de Estudiantes de la Católica, quienes estuvimos en la Católica de los, qué sé yo, 2000 para atrás, sabemos la connotación que tenía la Católica en este contexto. La FEUPE, la Federación de Estudiantes Particulares de Universitarios del Ecuador, yo fui secretario nacional, él fue presidente, claro, en otras épocas, pero lo que te quiero decir es que Correa tampoco era tan apreciado, era analista económico, pasando un día lo sacaban digamos, en Radio Democracia en Quito, o sea, no era, fue columnista en Vistazo, en Universo, fíjate, toda la prensa corrupta, como él dice. Entonces, hay factores que tienen que suceder. Bucarán tampoco era un outsider, era un antisistema, que es otra cosa. Bucarán tuvo 2 o 3 elecciones donde llegó, pues, ¿no? Y fue impedido de participar en 5 más. Ahorita ya está en otra etapa, ¿no? Pero si tú analizas el caso, salvo Gutiérrez, que también tuvo digamos, un envión, que fue haberse rebelado ante un presidente tan impopular como Maguad. Entonces, yo creo que no es tan de libreto esto, ¿no? Esto es del día a día y de lo que te presentan los estudios. Y como te digo, mientras tenga yo estos estudios digitales, para mí son como beneficio inventario, ¿no? Como me sirven para leer y para abanicarme por lo poco. Ok, en función de tiempo, tenemos a una última mano alzada que es Carlos Mera. ¿Estás, Carlos Mera, aquí o ya no? Si no estás, te entiendo, porque debo entender que demoramos mucho. ¿Hola? Sí, sí, aquí estamos. Buenas noches, ¿me escuchan? Gracias, gracias por el tiempo que has esperado. Carlos, por favor, la pregunta para la última mano alzada que vamos a hacer con Osvaldo, y de ahí voy a hacer unos comentarios de lo que nos han leído y unos comentarios en chat, en WhatsApp. Carlos, tu pregunta puntual para Osvaldo. Sí, muchas gracias. Excelente la iniciativa, Osvaldo. He escuchado con detenimiento la exposición. Un minuto nada más en analizar ciertas cosas que me parecen importantes, ¿no? En el tema de octubre, el posicionamiento de los indígenas seguramente se debe a que el pueblo ecuatoriano sintió que alguien los defendía, ¿no? ¿Cuál sería el candidato que tenga más opción y qué es lo que debería empezar a hacer ya? A ver, como te planteé desde el inicio de la conferencia, es más que un tema de por quién hay que votar, es por quién la gente podría votar. A mí los estudios no me dicen por quién debo votar yo o por quién quiero que voten. Los estudios me dicen qué está diciendo la gente, qué está pensando la gente, qué rumora la gente, qué le gustaría o qué le disgusta a la gente. Y dentro de ese contexto de las opciones por lo que la gente podría votar, te lo pongo como una final de una copa. Yo creo que una llave, un posible finalista es el Correy, ¿no? No me queda claro si es con Correa en la lista, no me sorprendería que se haya negociado ahora en la votación del Congreso, como están votando con ellos, que ya esté en el paquete, pues, ¿no? Si se negocian hospitales, calcula todo lo que se puede negociar en este país. Así que te diría que en una llave podría estar el correísmo, porque hay mucha nostalgia y porque el gobierno se ha dedicado 24/7 desde el primer día hasta hoy día a recordarnos. Mira, yo pongo estos ejemplos medio banales porque la gente los vive, la gente. Es como cuando se cela una pareja, un hombre, una mujer, permanentemente con el anterior, y tú le dices, estás pensando en ella, estás pensando en él, estás pensando en él. Llegas tanto hasta aquí que efectivamente el tipo o la tipa se pone a pensar en el otro porque se lo recuerda cada 5 minutos. Yo creo que eso hizo el gobierno se encargó de potenciar la marca, el posicionamiento y la recordación en el imaginario de la sociedad. Lo declaró prácticamente, yo creo que en octubre, creo que Correa fue declarado Satanás por decreto y ahorita ya está condenado, creo que a 8 años, no sé, a 5 años, no tengo idea. Entonces, el gobierno hizo de un juicio una política de Estado, que era algo que le correspondía a la justicia, ¿no? No te voy a decir si era justo o injusto, pero el gobierno lo hizo una política de Estado. Y al haber hecho de eso moneda de cambio, es decir, ya ahorita ya Moreno no es útil. ¿Por qué crees que ahora le piden que renuncie? Bueno, entonces, para que te dé un poco cuenta las cosas. A donde voy es que en ese contexto, una vez más, no es una elección ideal, ¿no? A mí me encantaría, por ejemplo, de los outsiders que puse ahí, yo creo que, por ejemplo, se me ocurre Bruno Leones sería una opción extraordinaria para el país. Y algunas de las personas que estaban ahí, se me ocurre Isabel Noboa, tiene una gran experiencia, son gente que probada, gente que ha trabajado, gente que hace país, pero en la papeleta hay otro tipo de personas, ¿no? Entonces, si ciertas personas toman una decisión en ese sentido y siguen un proceso, podrían llegar. Pero
yéndonos a la realidad, a lo que estamos viviendo en este momento en el Ecuador, en un momento donde todos los indicadores están idénticos, y nos vamos con jurisprudencia, con el derecho, en función de lo que pasó en 2005, yo veo a los indígenas como ese antisistema que hay hoy en la oferta. Podría parecer algo más. Veo un Lazo que está retomando, que está volviendo, pero tiene un gran problema que es Otto, y Otto lo tiene él, y probablemente Nebot, aunque yo no creo que Nebot corra, pero va a ser un protagonista. Entonces, si tú te planteas desde el inicio que no es una elección de ideales, sino de realidades, que no es una elección de decano, ni de rector, ni de pontífice, ni de cura, ni del párroco de tu barrio, sino una elección donde la gente, en función de sus sentimientos, de sus necesidades, de sus frustraciones, de sus necesidades, de sus alegrías, de sus tristezas, y de su justicia, porque van a pensar que hacen justicia, ¿ya? O sea, lo que pasó en Guayaquil, por eso digo que es un horror, que yo creo que va a haber una factura grande que pagar en el futuro para los culpables de la tragedia que estamos viviendo. Lo que pasa en el Ecuador en este momento, alguien va a tener que hacerse responsable. Entonces yo te ponía el ejemplo de que a Lazo todavía le afecta lo de Maguad. En la elección del 17, en los estudios de opinión pública, en los cualitativos, la gente nos decía el gobierno de Maguad. O sea, el correísmo se encargó de posesionar muy bien eso. Y hasta hoy día creo que le cuesta Lazo. O sea, es lo que creo que esa cruz va a cargar otro un buen tiempo, por eso debería renunciar hoy. En el caso de que armen una coalición ya es otra historia. Y yo creo que es lo responsable, en función de la gente que cree en ellos y por el país que ellos creen que deberíamos tener, deberían de hacerlo. Pero es como a los políticos. Yo no le creo a ningún político. Y básicamente no les creo no porque sean mentirosos, sino porque son políticos. Entonces ya cuando son políticos responden a otras agendas, juega el ego, juegan los grupos. Porque es lo que, mira, cuando yo tengo una persona que llega a conversar conmigo, a diferencia de otros clientes, yo trato de convencerlo de que no salga. Yo le digo, usted no tiene idea de lo que se va a meter. No cualquier persona va a los libros de historia. El costo es demasiado alto. Ya no te vas a pertenecer. Se va a saber todo lo bueno y lo malo de ti. Cuando uno muere, lo beatifican. Cuando se mete a político, te sacan todo lo que has hecho y lo que no has hecho. No vas a tener vida. Se te acaba la intimidad. O sea, tú estás seguro. Tu patrimonio pasa el escrutinio público, tus acciones. Si tú estás seguro de dar ese paso, te trabajo contigo. Regresan un mes. No me importa que me ponga el dinero ahí, porque la gente no tiene idea de este tema. Entonces, la verdad de lo que hay en la oferta, yo no veo otra salida de que no se contemple o estructure una coalición de fuerzas como la última vez que la derecha venció en este país. Ahorita se metió por la ventana con Moreno, por lo menos en una derecha parece. Pero la última vez que la derecha ganó en este país, digamos, bueno, salvo Sixto Durán, fue mediante un frente de reconstrucción nacional, que fue lo que hizo Flores Cordero en su momento, y derrotó a Borja, que venía con el input de Sorbona, de intelectual, etcétera, etcétera. Entonces, si no hay una coalición en ese sentido, no veo yo alternativa que no sea una segura y contundente como para poder llevar un proyecto de país que la gente pueda entender, para empezar, que están unidos, ¿no? Seguimos por honor al tiempo, ya son 2 horas 15 minutos que tenemos conectados en este webinar. Gracias, muy amable, gracias a todos los que están todavía conectados, a la gente que está comentando. Tengo cantidad de preguntas por interno en WhatsApp, a nuestros auspiciantes, Autolaza, Banco del Pacífico, Business Solutions. Muy amable, gracias a todos los que nos siguen todavía. A ver, la pregunta de Gabriel Márquez es: según su opinión, ¿cuál sería la coalición que se podría hacer en las elecciones? ¿Cuál sería la mejor coalición que podrían hacerse en las próximas elecciones? En el sentido del concepto como tal, de coalición, unidad, unión, circunstancial o permanente, para obtener un objetivo electoral en función de bases y fuerzas, es decir, con el diccionario de Bobbio, de Sartori, de ciencias políticas y ciencias sociales, cualquiera de los tres. En una coalición, yo creo que Lazo, Nebot y Sonnenholzer tendrían muchas opciones. El tema de Sonnenholzer es complicado porque debería renunciar ya, porque mientras más días pasan va a ser más difícil, como cuando vas a Chernobyl, sacarse la radiación del morenismo. Yo ya veo mucha gente borrando el currículum que trajo para este gobierno, va a ser complicado. Entonces, Otto, por eso te digo, Otto es lo mejor de un gobierno impopular, ¿no? Un gobierno que lo rechaza el 90%. Entonces, ser lo mejor de un gobierno así también te tiene un costo muy alto. Entonces, digamos que podría ser Sonnenholzer, pero debilitado en ese contexto. Podría ser Lazo, que ha retomado, pero también la relación entre Lazo y Nebot es bastante complicada, ¿no? Yo nunca, te repito, nunca entendí por qué mucha gente de Lazo, de la campaña de Lazo, atacaba a Nebot en la segunda vuelta. O sea, eso, hasta ahora no me entra en la cabeza por qué lo atacaban a Nebot en segunda vuelta cuando era el aliado natural. Es más, yo sigo pensando que si los cristianos manejaban el control electoral de Lazo, ganaban las elecciones.
tienen el mejor control electoral, creo yo, de Latinoamérica. Yo traigo alumnos de varios posgrados en los que soy profesor de observadores de ese control. Yo te aseguro que ni el del PRI ni algún estado pequeño de Estados Unidos se parece en lo eficiente y bien estructurado que es el control electoral de los cristianos aquí. Y lo harán en centros de convenciones, en algunas ocasiones como observador o como docente. Pero bueno, en todo caso, cualquiera de los tres, siempre que haya una coalición, creo que es la mejor alternativa que tendría la derecha como para presentar un proyecto de aperturista, digamos, libre, en función de los conceptos que maneja el liberalismo en este país. Jorge Ortiz pregunta, ¿las elecciones de 2021 en el Ecuador podrían ser un déjà vu de las elecciones del 98? A ver, en las elecciones del 98 ganó Maguad, ¿no? ¿Verdad? ¿Quién es el Maguad aquí? Yunda. Mira, a mí Yunda me cae bien, porque Yunda es como decía, es el rostro de Quito, ¿no? A veces yo no entendía, hay cosas que la lectura te libera en ese sentido, ¿no? Y esta pandemia me ha servido para reencontrarme con muchos autores que había leído hace 12, 15 años y ahorita los entiendo, los veo de otra forma. Yunda es el rostro de Quito. Yunda, a ver, a mí me pasó algo curioso en el año 2019, ¿no? Un año bastante atípico para mí, porque tuve dos elecciones en dos países diferentes donde pasó exactamente lo mismo. Perdimos por menos del 1%, hasta el día anterior en todos los tracking ganábamos por el 15 o 12%, y en las dos elecciones hubo un 25% de nulos. Entonces, el día anterior, en el último tracking, ganábamos por 12, 15 en los dos países, perdimos por el 0 punto, y en las dos elecciones, en la una hubo 24%, en la otra 23% de nulos, o sea, había 23% de nulos. Como mi rol, no, yo no soy de control electoral, se acaba la elección y me abrazo, porque me parece terrible esos colegas que, bueno, yo respeto, pero esos que ganan la elección y empiezan a montar una agencia express para hacer negocios con el gobierno. Yo, en lo personal, ganamos, perdemos, hasta nunca, nos queremos mucho, nos saludamos, y las próximas elecciones servimos a los clientes. Te pongo este ejemplo porque en el caso de Yunda, Yunda es el rostro de Quito. El caso de la Pavón, por ejemplo, mucha gente en Pichincha no entiende por qué ganó la Pavón. Si tú te vas, y lo digo con mucho respeto, porque parece una barbaridad lo que hicieron esa chica, haberla tenido encerrada porque sí. Si tú te vas a Quito, o a Ambato, o te vas a Riobamba, o te vas a Ibarra, a cualquier ciudad de la sierra, y te vas a un barrio popular, donde hay una tienda cada 3 casas, y hay una reja donde tocas el vidrio y sale una chica que te dice, ves y qué desea, esa es la Pavón. O sea, es el rostro de la Pavón. Entonces Yunda es el rostro del sur de Quito. Todavía no termina la pandemia, entra lo que Byron dice acertadamente. Entonces, cuando me preguntan sobre Yunda, que a mí me parece espectacular, tiene el rostro del sur de Quito, ganó contra todo pronóstico, es médico, comunicador, es un crack. Y Quito no tenía liderazgo hace mucho tiempo, ¿no? Porque si comparas con lo del pobre Roda, que bueno, iba a decir, no, que en la memoria descanse, no en la paz, porque está vivo. Pero en todo caso, tú tienes la particularidad de que todavía no termina la pandemia, y Dios quiera que Quito no se ponga la cuarta parte de lo que nos pasó aquí en Guayaquil, porque yo creo que sería terrible. Entonces, Yunda no ha pasado lo que pasó Cintia, por ponerte un ejemplo. Nadie estaba preparado para esto, hay que ser honesto, nadie estaba listo para esta catástrofe. Claro, nosotros somos referentes mundial de lo que no tiene que ser, o sea, estarías más seguro en Uganda o Senegal que en Guayaquil, ¿no? Esa fue la estadística en lo que nos pasó, y que era responsabilidad exclusiva del Estado. Pero en todo caso, vamos a ver qué pasa y cómo termina Yunda saliendo la pandemia. Y si yo fuera su asesor, yo no le diría crúzate a Calambelén. Yo creo que no hay apuro, peor en un país que, por lo que estamos viendo, ya mismo lo ponen, se vende país con vista al mar dentro de poco. ¿Cómo ve él la influencia de la arena digital en la era post-COVID, con grandes dificultades para la movilización física, especialmente si consideramos el nuevo segmento electoral de los votantes jóvenes, menores de 25 y altamente digitalizados? A ver, le voy a contar algo. Yo me dedico a esto hace 15 años. Cierto que el mundo cambió. A ver, te pongo un ejemplo. Mi abuelo Manuel era velasquista. Por ende, mi papá era velasquista.
Por ende, mi mamá era velasquista, mi abuela Rosa era velasquista, mis tíos eran velasquistas, y probablemente si hubiera estado vivo y votaba en esa época, también debía votar y ser velasquista. Así era el voto antes. El voto era como la fidelidad al equipo de fútbol, ¿no? Era como ser el Barcelona de Melec. Naces y mueres con eso. Ya eso no sucede. El voto es algo muy personal. En la época de mi abuelo todos éramos velasquistas. Hoy tengo un hermano liberal, tengo uno ultraliberal, tengo otra de centro izquierda, me explico, o sea, en una mesa o votamos por 4 candidatos totalmente distintos, ¿no? Probablemente mi hijo también siga la misma línea, o sea, los tiempos han cambiado, ¿sí? En mi caso, bueno, mi esposa es extranjera, así que no va a votar por lo que quiera, porque no puede votar, pero ya no es como antes, ya el voto cambió. Ahora, yo creo que las redes sociales generan más divorcios que votos, sinceramente. O sea, por lo que he podido ver, creo que hay una sobredimensión, creo que es una ficción, creo que tienen un poder brutal sobre los candidatos, que tienen el aparato en la mano y se asustan, entonces están haciendo algo importante y de pronto los trolearon y bueno, creo que ha generado un gran negocio. Tampoco implica o significa que puedas prescindir de ellas. Es decir, la gente sí, te dice en el 80% que se informa por redes sociales. De hecho, tenía una diapositiva, pero ya será una representación. Y yo puntualizo mucho en eso. Te hablo hasta las elecciones del 19, que es la jurisprudencia real más cercana de elecciones seccionales. En Pichincha, el 72% se informaba por redes sociales, recibía noticias políticas por WhatsApp, por Twitter, sobre todo más Facebook y WhatsApp tienen más fuerza. Pero ¿sabes qué porcentaje las cree o les cree? El 9-8%. Entonces sí, es cierto. A ver, hermano, me vas a decir cuántos gigas al mes recibes de noticias falsas, pornografía, el negro del WhatsApp, el grito de la gritona. Al final, sí, son masivas, sí, llegan a todo el mundo, pero la credibilidad que tiene la gente en lo que recibe es muy baja, ¿sí? Entonces, ahí todavía los medios tradicionales tienen esa ventaja en ese tipo de noticias. Porque ahí viene una discusión conceptual. Te digo, yo en eso discrepaba mucho con Correa, así como te dije que para mí fue una barbaridad haber jubilado a los profesores de 70 años cuando mis docentes tenían 90, 80 en Argentina. Él criticaba mucho el estado de opinión. Yo lo reivindico, porque el estado de opinión lo puedes regular. Y aquí puede haber una discusión con los liberales, pero yo sé dónde está Radio Morena, sé dónde está el Universo, quién es su gerente, el representante legal, lo puedo enjuiciar, quién lo hizo. Ese es el estado de opinión, porque es regulable. En cambio, el estado de viralización, eso es terrible. Sartori hace un libro que se llama El Homo Videns, donde Sartori se horrorizaba de lo que se había convertido el hombre por la televisión. Sartori murió hace 3 años y no alcanzó a escribir su mayor obra o producción intelectual, no vivió esta etapa, ¿no es cierto? La vio nacer, pero si Sartori hubiera tenido la lucidez que tenía cuando escribió el Homo Videns, probablemente terminaba en un psiquiátrico, ¿no? Para ver en lo que se convirtió el hombre, este Homo Cybers, ¿no es cierto? Entonces, este tipo de información, este tipo de herramientas, de alguna forma no tienen la credibilidad que es fundamental al momento de un tema electoral. Pues la gente no las cree. Pero eso no significa que puedes obviar de ellas. Es una pata más de la mesa, ¿no? O sea, no es que vamos a meter troles, o sea, yo veo barbaridades en las redes sociales, veo políticos que se ponen, mira, cuando critican a un político, la respuesta, cualquiera, ya ninguno se salva. Todos sin excepción. Cuando ataquen a cualquiera, Cintia, Otto, a quien sea, Moreno, mira quiénes defienden. Casi siempre somos funcionarios públicos o gente vinculada con sus instituciones, presidencia, municipio, etcétera, y troles. Y los troles tienen 1 o 2 seguidores que los aplauden. ¿No? Claro que hay un porcentaje de gente que se hace militancia, ¿no? Es infinito, es ínfimo. Entonces yo creo que a las redes sociales todavía le faltan. Al menos hoy, yo me mantengo en que generan más rupturas amorosas que vos. Pero esto podría cambiar, ¿no? Y vamos a ver, todavía falta, pero al menos en el 2019 esa era la credibilidad que tenían las redes sociales y para mí son nefastas. Yo siempre a mis candidatos les prohíbo 2 cosas fundamentales. Una, no pueden ver encuestas. Eso es como hacer dieta y pesarte cada hora. Te vuelves loco. Prohibido encuestas. Eso déjaselo a los expertos. Y 2, le entregas el teléfono y las redes a tu esposa, a la community. Olvídate de eso, porque la desconcentración, la cantidad de conflictos que te generan, las microcrisis que terminan haciéndote perder el recurso más valioso e irrecuperable de una campaña electoral, que es tiempo. Cansado de cómo se gobierna el Ecuador y para qué rumbos está tomando.
Ahora mismo se siente un ambiente de incertidumbre y quisiera saber, desde el punto de vista técnico, si es que existiera la posibilidad de que un candidato nuevo, una sangre nueva, como en su momento fue la ilusión de Rafael Correa, pueda avanzar o posesionarse en estas elecciones. Claro. A ver, voy a terminar una parte que se me escapó sobre la pregunta de los jóvenes. A ver, hay mucha ficción con el tema de los jóvenes. ¿Ah? Hay una sobredimensión del rol de los millennials. ¿Ah? Ojo con eso. Ahora vamos a tener que estudiar a los pandemias, pero es una ficción. Es decir, si tú a un jubilado le robas su sueldo, no compra los remedios y se muere. Si tú a un hombre de edad mediana le robas su sueldo, no come su familia, y si a un millennial le roban el celular, se suicida. Lo que te quiero decir es que en los tres casos el problema de fondo es la inseguridad. Los afecta de forma distinta, pero el problema es el mismo. Entonces el millennial no deja de ser un tipo que le afecta la inseguridad, las calles rotas. Igual es un ciudadano. Hay mucha ficción y mucha sobredimensión sobre el rol de los millennials, porque para remate no votan, ¿sí? Y sobre tu pregunta, yo creo que ya la respondí. Las condiciones están dadas para un antisistema. No sé si las condiciones estén dadas dentro de los outsiders que visualizamos, o que seguramente se me escapan algunos, que estén dispuestos a dar el paso, porque ese a veces es el gran problema de los que tienen a los que deben de ser y los que quieren ser, y los que deben de ser no siempre quieren ser, o tienen miedo de quemarse, entre comillas, ¿no? Esto es como todo en la vida. Yo a veces le digo a mis clientes empresarios, a usted le tomó 30 años, con 40 construir esto, probablemente le podría tomar ser presidente lo mismo, y hasta ahí llegar. Entonces, no siempre hay que ver más allá. Rol 2 fue un proceso que inició Don Buca en los 60, ¿sí? Y no lo inició Don Buca, lo inició Carlos Guevara Moreno y entre otros Robles Plaza cuando fundaron el CFP. Acuérdate que era el capitán del pueblo, le decían. Entonces Rol 2 fue la culminación de un proceso que inició el CFP después de dictaduras, exilios, prisión. A Don Buca lo prescribieron, o sea, hicieron una constitución que decía literalmente todos menos Don Buca. Entonces, hay cosas más allá. Casi siempre nosotros miramos más los efectos y no analizamos las causas. Entonces, hay que ver. Correa también fue producto de un proceso de movimientos de izquierda que venían trabajando años, los Alberto Acosta, como en toda revolución siempre a los mentores los descabezan primero. Pues no, acuérdate que en la Revolución Francesa todos los pensadores y mentores de la Revolución Francesa les volaron la cabeza. La Revolución Cubana volaron a Camilo Cienfuegos, a Che Guevara, o sea, siempre los mentores, los ideólogos de las revoluciones se miran, mira al mentor, el creador del socialismo del siglo XXI, terminó peleado con Chávez, y con Evo, y con toda esa línea. Entonces, casi siempre los mentalizadores, los doctrinarios terminan siendo traicionados, se sienten expulsados, y hay procesos, siempre hay procesos atrás. En el caso de Correa hubo un proceso que lo manejaba Jubileo, Patiño, Alberto Costa, que eran, digamos, los que tenían años picando piedra, Gustavo Larrea, etcétera, etcétera. Después se pelearon con él, pero siempre hay algo detrás, ¿no? Los outsiders no son tan outsiders como lo pintan, pues, ¿no? Febres Cordero, bueno, hizo un trabajo toda su vida para Luis Nova Naranjo hasta que decidió ir al Senado, o sea, hizo también un proceso de construcción, fue al Senado y le ganó a Borja. Para mí le gana a Borja en una época en que los debates servían, y hoy día no hay mucha relevancia. En todos los países de América Latina donde hemos trabajado, los ratings de los debates no llegan al 2%. En los 80 sí, te veía el 40, 50% del debate. Lo escuchaba por radio, lo veía por televisión. Y Febres Cordero gana la elección en el debate. Punto. Bucarán gana porque Febres Cordero insulta a las prostitutas, a los drogaditos. Ese fue un factor. También Nebot cometió muchos errores. Nebot iba a la sierra con guayabera a dar discursos. O sea, que tengas y Bucarán era extraordinario. Bucarán era, lo digo 3 veces, extraordinario. O sea, el Bucarán de los 90 de tarima era insuperable. La gente se convirtió en otra cosa ahorita. Pero en todo caso, siempre, ojo, hay que analizar los procesos, ¿no? Yo no veo que nadie que fuera de la escena o del ring tenga un proceso de conducción, o por lo menos yo no tengo por qué saberlo, verlo todo. No lo veo, no lo conozco. Una brevísima conclusión, Osvaldo, para terminar, por favor. Bueno, primero, muchísimas gracias, Jaime. Muchísimas gracias a las 48 personas que se han quedado escuchando. Mi cuenta de Twitter es @Osvaldo Moreno, por si me quieren trolear, reclamar, lo que quieran, o felicitar, no hay drama, no, yo no. Lo que pasa en Twitter se queda en Twitter. Muy contento primero de que la Cofradía de la Perla esté haciendo este tipo de actividades. Me honra
ser parte de ese grupo. Me honra conocer gente ahí y sobre todo aprender. La verdad que yo he aprendido muchísimo y me he replanteado muchas cosas por los aportes que hace gente como Pancho Suez, Bruno Leones, Fidel Márquez, se me escapan algunos, Byron, el doctor García. O sea, hay gente muy valiosa que enseña. Realmente me honra mucho ser parte de ese grupo. Y segundo, todos los que estamos aquí tenemos algo en común, o por lo menos la mayoría, que vivimos en Ecuador. Algunos teniendo la capacidad de vivir en cualquier lugar de América Latina, seguimos aquí y creemos en este país y amamos este país. Y yo sigo pensando que el problema del Ecuador no es ideológico, es institucional. Creo que es institucional. Creo que debemos apostar a instituciones sólidas. Creo que hay que replantearse un poco la participación política. Creo que hay que buscar representatividad. Y fundamentalmente creo que hay que no permitir que lo que pasó en Guayaquil quede impune. Porque lo que nos pasó es irrepetible. Nuestra capacidad de respuesta fue peor que en la de 1918 en la última pandemia. Bueno, esperemos que las aguas se calmen y tener la capacidad de poder analizar qué es lo que va a suceder. Nada de lo que les he dicho, como siempre lo reitero, nunca lo que creo que va a suceder es lo que yo quisiera que pase, ¿no? Por si fuera por mí, creo que haríamos un consejo de ancianos y que gobiernen los más sabios, pero lamentablemente eso ya no pasa desde hace muchos miles de años en el mundo.